Pues ya estamos aquí otra vez, son las 8:31, estamos ya en la tertulia. Se lo venimos comentando desde las 7 en punto cuando arrancaba el tiempo de información. Todos los martes en esta casa y en este momento, el maestro Ramón Pi. ¿Qué tal, don Ramón? Muy buenos días. Hola, doctor. Buenos días. Tenga usted Gracias. Y la compañía. Gracias por estar con nosotros una semana más. Tengo aquí a mi izquierda a Borja Gutiérrez, alcalde del Partido Popular de Brunete. ¿Qué tal, Muy alcalde? buenos días, y además con la tentación esta de los churros que tenemos aquí al lado. Sí, hoy Voy a ver si me contengo. Nos hemos conseguido unos churritos, poquitos, porque hay que mantener la línea. Alfredo Fernández, ¿cómo estás, amigo? Pues muy buenos días, y además quiero dar una noticia. A ver. Porque hace 2-3 semanas en este mismo programa pedimos a nuestros oyentes un esfuerzo de oración por una niña que estaba muy malita, que estaba entre la vida y la muerte. Y hoy traigo la gran noticia de que contra todo pronóstico médico la niña ya respira por sí misma. Pues no sabe cómo lo celebramos. Está fantásticamente bien. Ya le dijimos que íbamos a rezar todos por ella. Y al final, pues nuestro Padre Celestial nunca decepciona. He aprovechado además a decirlo antes de que llegue Alberto Sotillos, para que así no nos quite la magia y no nos explique que es gracias a un doctor que estudió educación para la ciudadanía. Ni un Alberto Sotillos, ni varios miles de millones de Albertos Sotillos nos van a quitar esa esperanza. Eso se lo puedo asegurar, por lo menos a mí. 8:33 y a ustedes seguro que tampoco. Tenemos a Pedro Fernández, abogado de Vox, por vía telefónica. Don Pedro, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ya sé que está usted o entrando en el Supremo o camino de entrar, por tanto, le voy a robar solamente unos poquitos minutos, los Muy imprescindibles para comentar lo que ocurrió ayer, aunque antes de que nos diga usted lo que pasó ayer, venimos informando a nuestros oyentes y espectadores que la exdiputada de la CUP, Ana Gabriel, ya ha anunciado que no va a venir aquí a Madrid, donde está citada mañana como investigada en esa causa golpista. Ha dicho claramente: no iré a Madrid, como no tendré un juicio justo en mi país. No sabemos qué país es. Un país que pueda proteger mis derechos, dice que no viene. Ante esta actitud de ya la segunda fugada de la justicia española, ¿Vox va a tomar o ha tomado ya alguna iniciativa, don Pedro? Sí, efectivamente. Ahora cuando entremos en la vista, pues saldrá el asunto seguro, y mañana, desde luego, si no comparece, se tomarán decisiones al respecto, está claro. Es decir, si no comparece ante una situación judicial, pues el riesgo de fuga es evidente, ¿no? Entonces, como digo, que ahora cuando entremos en la vista, pues seguro que el asunto pues surgirá, y ahí pues se tomarán probablemente alguna medida con respecto a los que incluso van a declarar, y aunque hayan comparecido. Vox, que ejerce la acusación popular en este asunto, pidió ayer al magistrado Llarena que impusiera prisión preventiva para Marta Rovira, algo que finalmente no ocurrió. ¿Qué valoración hacen de esta noticia, don Pedro? Bueno, efectivamente, en principio la Fiscalía no iba a solicitar ninguna medida cautelar. Fue a iniciativa de Vox que solicitamos la vista del 505, que es donde se valora la situación personal de los investigados, y efectivamente también pues pedimos prisión provisional sin fianza. A pesar de que no se llegó a tomar esa medida, la verdad que quedamos relativamente satisfechos con la libertad bajo fianza, la libertad provisional bajo fianza, porque al fin y al cabo se estableció una medida cautelar para asegurar la comparecencia de la señora Rovira en el tribunal. Relativamente contentos con la decisión del instructor Llarena. ¿Y para el día de hoy qué se espera, don Pedro? Bueno, para el día de hoy nosotros no vamos, pensando ya previamente si vamos a pedir una medida cautelar o no. Lo que nos importa sobre todo es tener base jurídica, y para eso hace falta escuchar a los investigados. Entonces, recordemos que hoy acude Artur Mas, ¿no? Efectivamente, Artur Mas y Neus Lloveras, que es la presidenta de AMI, de la Asociación de Municipios Independentistas. Entonces, hay que esperar las declaraciones, ver lo que manifiestan, y de acuerdo con ello, en ese momento decidiremos si también pedimos la audiencia del 505, o en caso contrario, pues no pedir ninguna medida cautelar. Como soy hombre de palabra y le pedí 5 minutos, son las 8:35 y 54 segundos. Me he pasado 54 segundos, don Pedro. Bueno, yo lo agradezco, porque a mí me gustaría estar más tiempo, pero efectivamente tenemos que entrar ahora,
Y bueno, en fin, que gracias por la llamada y en todo caso, pues seguimos en contacto. Muchas gracias, don Pedro. Venga, buenos días Y a gracias todos. en nombre de todos los españoles por ejercer la acusación popular y defendernos a todos de este ataque de los golpistas, ¿eh? Porque cuando dice esta señora Ana Gabriel que no tendrá un juicio justo en su país y que busca un lugar donde proteger sus derechos, a mí me encantaría que esta señora nos pudiera explicar qué derechos son esos, ¿no? Además, Esta gente que habla así ampulosamente de mis derechos, oiga, pero sus derechos serán los mismos que tenemos los demás, ¿no? Y además en la cuna, lo dice desde la cuna del capitalismo. Para una Sí. anticapitalista como ella, desde Suiza tiene que ser una cosa de sarpullido. Saludamos a Alberto Sotillos. ¿Qué tal, Alberto? Buenos días. ¿qué tal? Gracias Viva por estar España. con nosotros. Viva siempre. ¿Qué valoraciones hacen de todo lo que han escuchado? Don Ramón, Pues empiece por donde quiera, ¿eh? vamos a ver. A mí me parece que hay que agradecer a estos abogados Hmm. que estén intentando extraer de las leyes vigentes toda su virtualidad, su potencialidad. Hmm. ¿Por qué? Pues porque los partidos políticos no están haciendo este trabajo. Porque los partidos políticos están mirándose a sí mismos y mirando a los partidos de la competencia con el rabillo del ojo. Y si no llega a ser por las querellas y por las denuncias de estos abogados de Vox, Sí. eh, Jesús, don Alfredo. Jesús, si no llega a ser por eso, no se habrían empezado los procedimientos judiciales. Con seguridad. No se habrían empezado. Es que es muy fuerte Sí. esto. Así es. Pero eso es así. Yo no creo que las leyes sean justas con los que producen un golpe de Estado. El Código Penal, esto se resuelve por una visión política que debe inspirar el Código Penal. Esa visión política no existió cuando se hizo el Código Penal de 1995. No existió. Como ahora se puede comprobar. Porque si no se alzan en armas, no se puede hablar de rebelión. Porque si no se efectúa tumultuariamente, no se puede hablar de sedición. Oiga usted, menos mal que hubo unos cuantos que se pusieron a impedir el trabajo de la Policía Nacional y de la Guardia Civil por la fuerza. Sí, tenemos que agradecérselo casi, ¿no? Claro, porque esto fue lo que permitió hablar de sedición. Si no, se habrían ido de rositas. Porque si no, se habrían ido de rositas. Pretender neutralizar un golpe de Estado con el Código Penal es una cosa... es completamente inadecuado. Iba a ser un poco más expresivo y un poco más colorista, pero estamos hablando de cosas serias en las que no se puede hacer literatura. No es adecuado, no es la herramienta adecuada, y ahora lo estamos viendo. Y lo estamos viendo muy dolorosamente, porque cuando se hizo el Código Penal carecieron los legisladores, porque esto fue ocurrencia del señor Juan Alberto Belloc. Sí. Biministro. Pero esto lo votó el Partido Popular, ¿eh? Sí. Lo votó el Partido Popular. Es que, claro, el Código Penal es una ley orgánica. Para un Código Penal hace falta más mayoría que para aprobar los presupuestos, para que se hagan los oyentes una idea, ¿eh? Con los presupuestos basta con la mayoría simple. Con el Código Penal, porque se tocan derechos fundamentales como la libertad y la privación de libertad, y en algunos países, felizmente no en España, la pena de muerte, aquí las leyes lo que permiten es matar a los inocentes con la sola condición de que no hayan nacido, de que no hayan tenido tiempo de nacer. Que no puedan protestar, vamos, básicamente. Sí, bueno, Sí. Y de que eso beneficie los intereses de alguien. Claro. Y eso es muy fuerte, ¿eh? Pero no es el Código Penal. Incluso aunque el Código Penal tuviera resueltas las cosas,
tendría que tenerlas resueltas de modo muy fulminante, sin dar tiempo a que se pusiera en marcha la elefantiásica maquinaria de la justicia, que acaba produciendo vistas orales años después de cometidos los delitos. Es que es una cosa... Y esto es un... Con razón, millones de españoles sacaron la bandera a la ventana. Sí, sí. Con toda la razón. Es decir, resuelvan esto. Esto hay que resolverlo ya, inmediatamente, porque si no, esto se va a pudrir. Y a medio plazo, más pronto que tarde, estos lo van a repetir y cada vez estará más desguarnecido el Estado. Pues no está de acuerdo el presidente del gobierno con usted, don Ramón. No, bueno, dijo claro ayer que no. es optimista y que estamos mucho mejor en relación con Cataluña. No sé muy bien. Mucho mejor en comparación con Zambia. Claro, o con Turquía, porque permítanme... Bueno, yo Zambia no sé cómo está, mucho mejor que el Cuerno de África, Permítanme que Somalia. que les diga por qué he hecho alusión a Turquía. Y es que esta señora, que vive naturalmente en su planeta o en su mundo, comparaba ayer, Ana Gabriel, la situación en España con lo que sucede en estos momentos en Turquía. O sea, le parece que son dos lugares comparables. Y ha criticado que está siendo investigada por su actividad política, ya que siempre ha defendido pacíficamente la celebración de un referéndum. Cuando vi el destino de algunos de mis colegas que están en prisión desde diciembre, me di cuenta de que debía irme. Sí, vamos. O sea, cuando ves que la justicia cumple con el cumplimiento de las leyes, pues tú decides fugarte de la justicia. O sea, es el espíritu de la delincuencia, vamos. Yo no creo que nadie que haya seguido la trayectoria de Ana Gabriel piense que ha defendido pacíficamente la independencia de Cataluña. Ella misma es la que ha estado incitando en muchos casos a la gente a manifestarse, incluso en alguna ocasión de manera violenta. Por tanto, no creo que sea el paradigma del pacifismo, Ana Gabriel. En cualquier caso, yo sí que creo que, y esto no es hacer seguidismo del partido, pero sí que es cierto que creo que en Cataluña sí que estamos mejor. Y estamos mejor, sí, pero estamos mejor desde el momento en el que ayer dos de las que fueron adalid, vamos a decirlo así, de la independencia y del independentismo, cuando llegan ante el juez, la señora Pascual, me refiero, a la señora Rovira, bueno, pues lo que hacen es decir que esto, un muchito, diría yo. Es decir, dijeron, se les olvidó el lazo, dijeron que era una broma, que ellas, que todo esto era de cara a la galería y que la culpa era exacto, y la culpa era el señor Puigdemont, que no quiso pararlo y que era un violento y que era el que había perdido el norte. Hombre, esto hace escasamente un mes, escuchárselo a la señora Rovira, principalmente a la señora Rovira, era, yo creo, una entelequia, ¿no? Por tanto, creo que sí que está haciendo algo de efecto en la labor de la justicia en estos momentos en Cataluña. Pero evidentemente, la justicia no es del gobierno. Bueno, o lo contamos también nosotros. No, pero todo cuenta. Es decir, la justicia forma parte de la estabilidad y de la seguridad jurídica que nos hace estar en la primera línea de los países desarrollados del mundo. Es la diferencia frente a Somalia o a Turquía o incluso a Guinea, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces esa es la realidad que yo creo que vivimos ahora, sin descartar que evidentemente tendríamos que estar en una situación muchísimo mejor, que no pueden seguir todavía riéndose de nosotros personajes como esta señora, como Ana Gabriel. Pues lo acaban de hacer. Sí, se acaban de reír de nosotros y del Tribunal Supremo. Estoy de acuerdo, Ramón. Estoy completamente de acuerdo. Se ha reído de nosotros. ¿Que estamos mejor? Bueno, estamos mejor en alguna parte, evidentemente. Pues estamos peor. Porque antes no se reía nadie del Tribunal Supremo y ahora sí se ríen del Tribunal Supremo. Han estado unos cuantos años riéndose de todos nosotros. Alfredo y Alberto, que no han hablado todavía. Yo en mi opinión, creo que no sé si estamos mejor o peor. No me atrevo a decirlo. Pero tampoco creo que se rían del Tribunal Supremo. Más bien, yo creo que se están... ¿No? Por extensión de los españoles. Sí, pero a mí me parece que la actitud de ayer de Rovira para ella es humillante. Quiero decir, o sea, tener que ir a un Tribunal Supremo y quitarse el lacito que lleva todos los días y tener que ir allí a decir que fue Puigdemont el que ella quiso que no hubiera referéndum y que fue Puigdemont el que... Yo creo que es una actitud al final cobarde, ¿no? Y es tener que hacer publicidad de forma notoria que eres
pues que eres bastante... De hecho, yo creo que es lo que ha desinflado el proceso. Yo creo que ya no hay riesgo de independencia en Cataluña, sobre todo porque este órdago que fueron muy valientes hasta el 1 de octubre, pues se han ido desinflando. Pero creo que es lo que yo quería comentar a raíz de lo que había dicho Ramón Pi, que lo que sí es cierto es que la justicia en España debe ser mucho más rápida. Los plazos, yo creo que todo esto se inicia en octubre, tenía que haber, en teoría, hay 6 meses para la parte que se llama la instrucción de todo procedimiento de diligencias previas, ampliable un año más, pero bueno, creo que en 1 año y medio máximo tendría que haber fecha para un juicio. El problema es que efectivamente esto se alarga mucho tiempo y luego... ya sabéis que yo aquí he defendido que yo creo que nadie debía estar en la cárcel, pero porque no creo en la prisión preventiva. Pero no creo en la prisión preventiva porque es arbitraria. Es decir, no sabemos cuáles son las reglas por las que tú tienes prisión preventiva. Es decir, al final, unas veces decides que sí, otras veces decides que no. Entonces, yo no soy partidario de la prisión preventiva y tampoco soy partidario de que los procedimientos se politicen. Y aquí sí que es verdad que, por ejemplo, yo Ana Gabriel no entiendo que pinta nada en este procedimiento. O sea, hubo un pleno en Cataluña que es donde votaron la famosa resolución de independencia, que ese pleno fue suspendido antes de su celebración por el Tribunal Constitucional. Por tanto, es inválido. Es todo lo que ha hecho esta mujer en el proceso de independencia. O sea, el que saca las urnas es Puigdemont, el que organiza el procedimiento es el gobierno de la Generalitat y, por tanto, los que deben ser procesados son ellos. Y no le permitamos a este personaje, que no ha pintado absolutamente nada en todo este proceso, darle su minuto de gloria, porque es que era totalmente previsible que lo que iba a utilizar esto... de la Guardia Civil que maneja el Tribunal Supremo, esta señora aparece como una de las inductoras y como una de las que ha animado actos tendentes a la sedición o la rebelión. Otra cosa es que luego se hayan cometido, pero que esta señora ha inducido a ese tipo de comportamientos, eso aparece en los documentos de la Guardia Civil. Por tanto, hombre, motivos sí que hay para que esta señora sea por lo menos llamada a declarar. Claro, llamada a declarar. Yo personalmente creo que no. O sea, fíjate, esta señora no es una vecina de Barcelona, Alfredo. Es la presidenta de un partido que desde luego tiene una fuerza bastante importante. Pero mira, estamos desviando la realidad de los hechos. Y la justicia lo que debe hacer es ceñirse exclusivamente. Sí es inductora, pero bueno, pues es como si decimos que... También yo puedo ser inductor de la aplicación del 155 porque yo he dicho en estos micrófonos a Rajoy que tiene que aplicar el 155, pero es una irrelevancia. No estás en el Parlamento de Cataluña, bien, estás en el Congreso de los tiene Diputados. pero tiene una irrelevancia jurídica absoluta. Quiero decir, esta señora no forma parte del gobierno de la Generalitat. Su grupo parlamentario... Pero gracias a ellos estaban en el gobierno, o sea, se gobernaba. Es decir, es un apoyo indirecto, pero es un apoyo. Ya, pero bueno, aunque así sea, yo creo que es innecesario... De hecho, si nos ponemos así, Alfredo, te diría que los más golpistas de entre los golpistas son los de la CUP. Hombre, porque tienen un segundo componente que no tienen los otros. Son antiespañoles, evidentemente están contra la Constitución, pero es que además son antisistema. Sí, pero al final... Muchos de ellos violentos. Al final este proceso yo creo que va a desembocar en una cuestión esencialmente administrativa. Va a ser como el tema de Al Capone, ¿no? La famosa condena Al Capone por defraudar impuestos. Pues aquí va a ser lo mismo, va a ser una malversación de fondos, va a ser una prevaricación por tomar decisiones, pero la prevaricación obliga a que tengas capacidad de gobierno. Y Ana Gabriel no tiene capacidad de gobierno. Perdona, Alberto, que me he metido yo y te he quitado. No, sin problema. Yo creo que sí que debe ir a declarar, sobre todo porque que te llame a declarar y no significa nada. Es simplemente, pues oye, tengo alguna información en la cual pienso como instructor que puedes tener relación, pues quiero preguntarte sobre ello. A mí lo que me sorprende es que no vayas, porque oye, si tú efectivamente pues eres Ana Gabriel, te presentas y dices, mire, yo no tenía ni función de gobierno, yo no era capaz de presionar, yo no estaba en ninguna parte, yo recomendé, pero bueno, como parte de la sociedad civil, pero que te llame a declarar lo veo absolutamente sensato. Otra cosa es que luego ya se fugue. Pero, en cambio, sí que estoy contigo de acuerdo en que no creo que se estén riendo el Tribunal Supremo, ni ellos ni nadie. Porque reírse al Tribunal Supremo sería lo contrario. Sería ir con el lacito amarillo, decir esto es una tontería, no servís de nada, este tribunal no representa a nadie, sois un tribunal angoleño. Y, por cierto, máximo respeto a Angola, que no sé en qué situación procesal y jurídica está su sistema, pero... A lo mejor mejor que nosotros, ¿eh? Pues no lo sé, no tengo ese conocimiento de las leyes angoleñas, a pesar de ser tertuliano, por lo tanto debería de controlar todo tipo de... Hace años que no voy a Angola, por tanto... Por eso, entonces, buen equipo de baloncesto. Es de los pocos que se me escapan, de los pocos sistemas judiciales del mundo que no controlo mucho. Pero no lo veo al revés, veo
que el Tribunal Supremo pues que asusta y que al final es todo lo contrario, que cuando te presentas ante él pues tratas de escabullirte, tratas de parecer un niño bueno, una niña buena que no ha hecho nada, que no ha roto un plato y oye, que si tienes que mentir para eso no es reírse, es todo lo contrario. Oiga, este tribunal es capaz de cargarse todo lo que he promovido, creado o defendido y por lo tanto yo me quiero escapar. Yo de lo que me río no me intento escapar, o sea que no creo que se rían. Ahora, un elemento más que yo creo que es la parte política, que no la ha hecho el PP ni la ha hecho Rajoy, sino que es un devenir, es la propia, como se ha desinflado, digamos, el discurso de estas personas, que efectivamente, no sé si lo ha hecho la justicia de manera indirecta, pero lo cierto es que ver a Puigdemont en Waterloo, huido, fugado, pues es muy simbólico políticamente, y ya lo tienes ahí, y no es un logro directo de la justicia, lo ha hecho él. Funda una república y se va a una monarquía. Y lo de Ana Gabriel huyendo a Suiza, pues la verdad es que casi quiere decir que hay algunos titulares que deberían de pagarla por el agradecimiento. La antisistema, anticapitalista se refugia en Suiza. Pues mire, el país más capitalista. Claro, no es un éxito de la justicia española, pero la verdad es que políticamente es un desastre. ¿Cómo te presentas tú de vuelta para decir que vas a liderar nada cuando has estado refugiado en Suiza y en una monarquía? ¿No? Yo creo que al final esas cosas son las que en la comunicación te destruyen mucho, y el ciudadano catalán al final el proceso judicial lo puede ver como ofensivo, es decir, nos están atacando, están metiendo preso a nuestra gente, a nuestros héroes, pero si cuando tus héroes se rompen los pies de barro ellos mismos, eso es impagable, que eso no hay justicia, no hay Mariano Rajoy que sea capaz de hacerlo. Entonces, yo lo que más valoro es eso, lo que más valoro es que te quitas el lazo cuando tienes que ir a declarar, porque bueno, una cosa es una cosa y otra cosa es que te la juegues tú, que seas anticapitalista pero te parezca maravilloso Suiza, y que seas republicano pero te vayas a una monarquía. Yo creo que esas son las cosas que al final, desgraciadamente para ellos, y te voy a añadir una más, rompen un discurso. A mí me gusta comentar cositas que casi nadie comenta. Hombre, cuando tú eres la dirigente de un partido político en el siglo XXI, año 2018, y yo, por ejemplo, veo a esta señora con una camiseta donde dice antifascistas. Bueno, pues yo también estoy antifascista. Sí, pero eso está compartido. Vamos a ver, la pregunta sería otra. ¿Hay fascistas? Hay ¿Sí? Sí. Millones. Hay sé miles de millones de fascistas. No sé si millones. Te lo pregunto de otra manera, Alberto. A ver hay. si consigo llevarte al sentido común con un poco de No, suerte. no me lleves al sentido común. ¿Tú crees que el fascismo es ahora mismo un problema para algún ciudadano del mundo? Pues, hombre, para alguno... No, te estoy preguntando el fascismo, ¿eh? No, ¿El ni fascismo siquiera te digo como la ideología derecha. o no? Bueno, no te digo la sí, derecha, no. Pues para ¿El fascismo es un problema, para alguna persona que va por la calle andando y viene un grupo de fascistas y le da una paliza, sí. Bueno, pero probablemente no me para esa negarás persona... que es bastante Hombre, relevante, como para ir vestida habitualmente bueno, preferiría con luchar camisetas contra el paro y contra el sistema capitalista Efectiva. global. Mira, antes que contra el fascismo. Veo pero que vas entrando un poco en no se en la trata de lógica entrar en razón, pero... pero vamos a ver. No me trates así, Rafa. No, pero Una no cuestión de lo sentido intento común. personalizar contigo. Ya, Lo que pero... quiero decir es que a mí me parece una cosa tan absolutamente ridícula, fuera de la normalidad de la vida. La demagogia Claro, de la la suficiencia demagogia moral de la O izquierda. sea, es coger un eslogan, un motivo habitual. ideológico del pasado, evidentemente, de hace 100 años, Claro. intentar traerlo al presente como si eso fuera un problema de la gente. Más allá de entrar en lo que es ¿cómo la que definición antifascismo? como tal. Bueno, pero si Serrat era fascista hace muy poco, quiero decir, entonces hay muchos. Hay que preguntarla también a Ana Gabriel qué considera ella por Claro, eso es lo grave, es que probablemente te va a decir que el fascismo es el Eso. Papa, el Claro, PP, la banca, la derecha. Bueno, el PP, ahí estamos, pero Ahí el estamos. otro no. No hagamos bromas macabras. Vamos a ver. hay El fascistas Partido que son Popular preocupantes. es un partido de centro, liberal, reformista, incluso diría casi de izquierdas. con Sabía perdón- que lo ibas a decir, con Rafa, perdón de que te Borja estaba Gutiérrez. viniendo venir. Pero Demócrata. he dicho casi. para No, yo pillarme no los conozco dedos. a nadie de izquierdas dentro del Partido Los Popular, al menos sociatas. declarado. Pero por lo si menos. digo liberal, progresista y reformista, ¿me equivoco? No, progresista, reformista. todos los Liberal partidos sí. son progresistas. Liberal ¿Quién no sí, quiere el se progreso para equivoca su usted. nación? No es liberal el Partido No, Popular. no. Yo pienso que es más socialdemócrata que liberal. no. ¿eh? ¿Sí? No, Es un no es partido de liberal, que derechas va a ser conservador. liberal. El Partido Sí, Popular sí. no es liberal. No, es muy intervencionista, es lo contrario de un Bueno, partido hay liberal. ramas dentro del Partido Popular Es que... muy intensamente No, no. intervencionista. Mira, la gran En A y en paradoja, B, además, discrepo. interviene La gran paradoja de dos de- maneras. Es más, Esperanza Aguirre exacto. fue liquidada Bueno, pero era en el PP. Bueno, estaba en pero- el PP. por Esperanza ser Aguirre- liberal. Bueno, si Y esperando que es obligó liberal... y sacó de Pero es sus que- casillas a Mariano Rajoy, ¿Cómo va a que ser gritó liberal? un día: no liberales ni nada, aquí no, nada, aquí no. A ver, don Ramón, Pues yo Claro, conozco, claro. yo conozco gente en el Partido Popular y estoy seguro de que ustedes también
que son liberales. Absolutamente. Que no mandan en el Partido Popular, de acuerdo. También hay Que socialistas los que en el mandan PSOE. en el PP son intervencionistas, de acuerdo. Pero que en el PP hay liberales. Absolutamente. Yo conozco medio centenar de liberales. Absolutamente. Sí. Bueno, pues Vamos, medio eso es centenar son muy evidente. pocos para un partido. ¿Cuántos Sí, millones? pero es cierto. No, no. Pero también es verdad que, por ejemplo, el mito de Esperanza Aguirre como liberal, hay que decir que Mentira, Esperanza Aguirre vamos. tiene 108 organismos autónomos en la Comunidad de Madrid cuando siendo presidente, entre otras Televisión Pública, entre otros, y es la gran falacia. O sea, me parece que Esperanza Aguirre es muchísimo más intervencionista que muchos otros presidentes del Partido Popular que no se definen como liberales. Bueno, la menos liberal, probablemente. Y la que más ha vivido de las mamandurrias. Hombre, si puedo hablar al respecto, eso no es verdad, Alfredo, porque independientemente de que hubiera una serie de organismos heredados, muchos de ellos de épocas anteriores, entre otros Telemadrid, del señor Leguina, que evidentemente se pudo intervenir de otra manera, eso no quiere decir que Esperanza Aguirre no fijara precisamente el modelo liberal que ha dado tantos éxitos a la Comunidad de Madrid. Como entre otras Hombre, cosas, no serán la las comisiones, externalización. que es una liberalización también. Oye, macho. Hombre, pero ¿cómo vas a llamar que no te ciegue la, ¿Cómo vas a llamar liberal? animadversión ¿Cómo al vas a Partido llamar Popular? liberal a un Déjame gobierno terminar, que está déjame todo terminar. entero A ver, en la cárcel primero prácticamente puedo por dejar y intervenir sí. con comisiones Pues el es reparto público? El liberalismo lo que genera, el liberalismo económico lo que genera, entre otras cosas, porque creo que además hay que distinguir perfectamente la creencia en el liberalismo económico frente a la ideología liberal, sí que genera, entre otras cosas, que la sanidad madrileña sea la mejor de España, una de las mejores del mundo, gracias a la externalización. Me permiten Privatizar. que les interrumpa porque me están pidiendo que Pero tenemos más que ir ha a publicidad. boteado Sí, este pero no señor se preocupe, Sotillo. alcalde, Pero porque confunde le devuelvo liberal la con palabra. privatizar. 8:57, una pausita. Son las 9 de la mañana y 2 minutos. Le he quitado la palabra primero al alcalde de Brunete, a don Borja Gutiérrez, y después a Alberto Sotillos. Ya les anticipo que nunca he tenido conversaciones más largas en mi vida que cuando ha girado la conversación en torno a la palabra liberal. Porque es una palabra muy difícil de acotar. Es una y palabra de que ha concretar. sobrevivido a todos los ataques y mantiene cierto prestigio y todo el mundo se la quiere colgar de las orejas. Y que forma parte de las ideologías. Es como la Y es palabra española, libertad. además. La Sí. palabra libertad es una palabra que no ha perdido prestigio. Todo el mundo grita libertad hasta que manda y entonces grita igualdad. Sí. Y así estamos. Y así estamos. Don Borja. Y Lo que así sí nos está va. claro es que el liberalismo forma parte de las tres teorías, las ideas o líneas políticas: liberalismo, conservadurismo y comunismo. Ningún otro invento de socialismo ni derivadas tangenciales que no existen. No Por existe tanto, el socialismo. sí, pero no como ideología política. Ah, ¿no? Las Sí, ideologías base Hombre, es sí, liberalismo, al menos déjenos. comunismo y conservadurismo. Dentro de lo cual luego existe la variante del liberalismo económico, porque hay que saberlo distinguir. Y aquí en Madrid, y afortunadamente se sigue aplicando, ha sido precisamente el ejemplo nacional de cómo, aplicando unas medidas liberales económicas, se ha ido una idea muy básica, que además hemos tenido ya aquí en este programa esta discusión en algún momento, eliminando masa de Estado para devolvérsela a la sociedad civil. No para Eso- sustituirla por... devolvérsela a la por sociedad partido civil, político. porque voy a recordar una cosa: las empresas, que aparte de ser el motor de crecimiento de los países, son también sociedad civil. Es que a muchos de estos, de las nuevas líneas políticas del supremacismo moral de izquierdas, se les olvida cuando hablan de no, los empresarios. No, son sociedad civil y ayudan a desarrollar la sociedad civil con su emprendimiento y arriesgando su dinero. Y una de las mayores dicotomías que había ahora mismo, y de las incompatibilidades y de las duplicidades que existía en el sector público, era la deslealtad frente al sector privado, que es lo que cuando empezó a gobernar Esperanza Aguirre, y que ahora continuamos con el gobierno de Cristina Cifuentes, se eliminó. ¿Cómo? Practicando aquello que se llama la gestión indirecta, es decir, la colaboración público-privada. Y gracias a eso, pues tenemos, por ejemplo, por poner un simple detalle, la mejor sanidad de España, a un coste prácticamente cero en su momento para la comunidad autónoma, y que permitió que se desarrollara, bueno, pues una ingente cantidad de hospitales, que creo que eso es algo que está ahí, tangible, que se puede ver.
A ver, si yo tu defensa de la ideología liberal casi que la acepto. Lo que me choca ya es cuando la unes a Esperanza Aguirre al Partido Popular de la Comunidad de Madrid. O sea, quiero decirte que ojalá fueran liberales, y fíjate quién lo dice, pero ojalá que Esperanza Aguirre y el actual Partido de la Comunidad de Madrid, el PP, que bueno, lo ve incluso un poquito más liberal que el de Esperanza Aguirre, lo taches como tal. No puede ser, vamos a ver, incluso las gestiones aquí dices público-privada. No, vamos a dejar a un lado, fíjate, te voy a conceder dejar a un lado toda la parte de la corrupción del Partido Popular de Madrid, que no sé si es liberal o no es liberal, pero desde luego intervencionista me parece un rato. Que directamente intervenir con tu mano, y eso era una gestión bastante generalizada. Pero eso, como supongo que no es una cuestión ideológica. Dices, ¿no? Ya, pero bueno, los seres al final, como son comunistas, los comunistas van de eso, ¿no? De meter la mano, intervenir, esas cosas. Ya me sorprende más de un liberal. Son socialistas. Entonces sí que existe. No es ideología, son partidos socialistas, no es ideología. Partidos socialistas. Te aseguro que sorprende más que un liberal, joder, que no quiere meter la mano y que cada que el mercado se regule, pues intente regular el mercado con comisiones. ¿Vas a hablar de lo que es la teoría? Sí, por eso, pero quiero decir, lo que no voy a entrar es en esto, pues en lo que llevo 3 minutos. Sí. Pero por tu culpa, yo no quería hablar de la corrupción del Partido Popular. Ahora, toda la gestión que tú dices, por ejemplo, de los hospitales, no lo puedes llamar liberalizar. Eso no es liberalizar. No. Eso será privatizar. Desde luego, es una intervención, es decir, es la entrega del servicio público a manos privadas para que el beneficio sea privado. Eso no es liberal. El servicio público. Es decir, el servicio es el que tú Borja, necesitas. Termino porque no quiero este debate, que hay que hablar de muchas cosas más. Pero si tú entregas una concesión de un hospital que durante 2 años la cama por paciente es más barata que la pública, pero a partir del 3er año se triplica el coste de tal manera que acabas pagando 3 veces más el servicio privado que el público, lo que estás haciendo es pagar una empresa privada, donde, por cierto, acaban tus consejeros, acaban ahí trabajando en esa empresa privada, cosas del liberalismo. ¿Qué consejeros? No te voy a decir nombres porque no porque quiero no hay, ahora. Porque no ha habido ningún consejero de sanidad de la Comunidad de Madrid que acabe Yo conozco a 2 que empresa están trabajando en un sector completamente distinto. En ninguna empresa relacionada con servicios sanitarios de la Comunidad de Madrid. Bueno, te voy a decir, yo las que te está dando clase en Colombia. Perfecto. Por ponerte un ejemplo, que es el consejero más reciente. El señor Güemes está en el sector de las... de la educación. No, de las telecos, no tiene nada que ver. Venga, pues listo. Cuando dejó, yo creo, ¿no? Sí. No, señor. Me parece que sí. Bueno, vamos a ir acabando con esto. No, sí, ya está. Por lo tanto, si tú cuando dices, los tú entregas una acaban... cama. A ver, Borja, es muy fácil. Tú entregas una cama que cuesta 100 euros a lo público y durante 2 años te la dejan 80, pero el cuarto pasa a 140. Hombre, ¿qué es lo que dices tú? Que es como lo de los consejeros, que os inventáis datos con el supremacismo moral para convencer. Eso no es supremacismo, eso es liberalismo económico. Que eso no es verdad. Yo que no me considero supremacista de la izquierda, más bien supremacista bastante alejado de esa posición. Creo que en el Partido Popular sí que hay personas liberales, como dice Rafa Nieto, es innegable, pero con carácter general el Partido Popular es un partido socialdemócrata, como lo es todos los gobiernos de la Unión Europea. Es decir, en Europa vivimos en un sistema pues que está muy basado pues en el intervencionismo público de casi todo. Si hablamos de los que mandan, efectivamente. Pero en concreto Esperanza Aguirre, es verdad que a mí me resulta muy paradójico que se ha ella autonombrado como, por así decir, la cabecilla del bando liberal, y me parece que es probablemente una de las políticas más intervencionistas que he visto nunca. Yo, en cambio, no estoy de acuerdo con eso. No es muy intervencionista. Yo no lo creo en absoluto. Y se ganó el prestigio de ser del sector liberal del PP porque fue la que bajó los impuestos. Bueno, del tema de los impuestos... Fue la que bajó los impuestos. Es un tema muy importante. Del tema de los impuestos es un tema muy complicado porque, a ver... sí, muy bien. Todo lo complicado yo en mi opinión creo que partimos de una base que en España tenemos un Estado casi federal, quiero decir, aunque se llama autonómico, pero en la práctica en muchas cosas es federal, y tenemos un sistema de impuestos injusto. Porque quiero decir, evidentemente hay un Madrid tiene una sanidad excelente, claro, pero es que tiene una situación geográfica, una agrupación de la población. Váyase usted a Castilla, donde tienes gente que tiene el médico a 55 kilómetros. Cuando tiene que ir al médico, pues supone un sobrecoste. O Andalucía, que gobierna el PSOE, por ejemplo. Bien, pues muchos otros sitios. Pero quiero decir, tenemos un sistema injusto porque probablemente los impuestos tenían que ser igual en toda España. Porque tanto que el Partido Popular presume de la igualdad de derechos de todos los españoles en todas partes, también debería ser... Pues no debería haberlos bajado. Todos los españoles deberían pagar lo mismo. El IRPF tendría que ser igual para un catalán, para un madrileño, que para un castellano. Porque se da la circunstancia que eso, teniendo una situación como la que tenemos de déficit, incurre en una situación de insolidaridad. Porque si hay que recaudar más, que se recaude más. Bueno, yo quería volver a Cataluña, pero como ustedes me han llevado hasta Madrid, pues no voy a oponerme a esa corriente. Es que parece que hay elecciones la semana que viene. Sí. Están muy nerviosos. ¿Quién?
los políticos. Pensaba que decía los tertulianos. Muy nerviosos. Bueno, ayer precisamente reapareció en la escena pública, en concreto en un medio de comunicación, Esperanza Aguirre. Hacía tiempo que no la escuchábamos hablar. Ayer concedió una entrevista en la cadena COPE. Naturalmente dijo que eran mentiras todo lo que había dicho recientemente su ex secretario general, Francisco Granados. Hace unos días leí unas declaraciones donde decía: Francisco Granados me fue recomendado por Pío García Escudero, que me dijo que era un tipo muy válido, yo confié en él, le hice consejero y luego me decepcionó. Me decepcionó a los años. Yo espero que tuviera más información aparte de las palabras de Pío García Escudero. Quiero pensar... Hombre, era el único alcalde que había ganado el Cinturón del Sur. Bien, por eso digo y con que una tendría diferencia de otros concejales argumentos. pasó de 4 a bastantes más. Estaba poniéndole voz a un pensamiento que Claro. tendrán muchos oyentes, don Borja, que es decir, ¿esa es la razón por la que uno hace consejero a una persona? Porque otro En te realidad dice sí. que vale. No. Es que además Esperanza no le metió inicialmente a Francisco Granados, no entró como consejero. Primero entró Sí, claro. como partido. diputado y luego ya pues pasó a consejero. Vamos a escuchar ayer lo que decía Esperanza Aguirre. Ponemos los dos cortes, si te parece, Joaquín. En el primero de ellos dice que sinceramente no tiene dinero para abogados y que por tanto no va a perder el tiempo en defenderse de las mentiras de Francisco Granados. Y después hablaba un poco de la estrategia de defensa del que fuera secretario general del PP madrileño. Es que no tengo dinero, entre otras cosas, para pagar abogados y procuradores para las mentiras del señor Granados. Mire, es que yo no voy a comentar la estrategia del señor Granados, que posiblemente, que ha pasado 3 años en prisión, que es muy duro, preventiva, y claro, es verdad que el juez ha encontrado 1 millón de euros en el altillo de la casa de los suegros. Pero vamos, yo creo que lo que intenta el señor Granados es disminuir su condena. Y como le digo, pues en España eso es posible, mintiendo incluso. Ella también dijo una cosa, y es que había sido, es el único político en España, dijo político en masculino para englobar a los dos, a hombres y a mujeres, el primer político en España que ha presentado su dimisión de un cargo público por fallar en la vigilancia, o sea, por fallar en la vigilancia de unos corruptos, dando por hecho que evidentemente ya no ha participado de ninguna de esas operaciones, pero reconociendo de manera clara que se equivocó en eso, en vigilar la labor que hacían sus consejeros. Hombre, eso seguro. O sea, que se confundió en la vigilancia, está hecho. Ahora va a tener que pasar también por juicios para ver si fue simplemente que se confundió o que estaba. De todas formas, yo creo que podríamos hacer una colecta entre todos, porque es una pena que Esperanza Aguirre no pueda defender su honor por 4 perras. No sé, no sé cuánto puede costar, pero yo creo que si entre todos le pagamos la calefacción de su piso y esas cosas, pues tendrá para pagar unos abogados. Yo creo que esas son las cosas que la ciudadanía no entiende. O sea, que Esperanza Aguirre, viviendo como vive, habiendo estado donde ha estado y habiendo tenido que diga que no quiere defenderse, creo que genera cierta sospecha. De la misma manera que ella juzga a Granados recordando lo del dinero en el altillo, que lo hace como lo hace, con la misma maldad y con la intencionalidad muy clara de recordar a la gente que Granados, esté juzgado o no, tiene dinero en un altillo, pues yo creo que es justo recordarla que eso de decir que no tiene dinero pues es un poquito ofensivo para el resto de ciudadanos, que igual tienen algo menos de dinero y de recursos que ella, pero vamos. Yo no sé si es acertado o no lo que dijo de que tiene dinero, lo que sí que es lo usa cierto, muy a menudo, además. Lo que sí es cierto es que dijo algo previamente, porque yo sí escuché también esa entrevista, dijo algo previamente que es necesario indicar porque es una realidad. Dijo que ella previamente ya había metido o se había querellado contra este tipo de difamaciones y que el juez, y esto es algo que yo desgraciadamente he vivido también por parte de un grupo político, el juez considera que el fragor y la lucha política... Pedro Sánchez, ¿no? Exacto, en el fragor y la lucha política todo está permitido. Te Pedro pueden Sánchez insultar... había dicho, vamos a explicárselo a los oyentes Claro. para que sepan de lo que estamos hablando, Pedro Sánchez dijo en su día que en la corrupción del Partido Popular empezaba por la A de Esperanza Aguirre. Y entonces Esperanza Aguirre le llevó a los tribunales y efectivamente la sentencia Exacto. le quitó la razón a Esperanza Exacto, Aguirre porque exacto. consideró que formaba parte del debate político. Exacto, Ese pero es que esto es bastante habitual. Es decir, es que los jueces, cuando se trata de insultos entre grupos políticos, normalmente
archivan absolutamente todo. ¿Eso quiere decir que no quieren malgastar? Pues bueno, yo lo respeto. A lo mejor pues se ha equivocado en el comentario, evidentemente, de que tenga o no dinero. Es cierto. En todo caso es algo que solo sabe ella. Exacto, solo lo sabe ella. Vamos, yo no sé cuánto dinero tiene. Lo que sí es cierto es que, bueno, pues oye, entre abogados y procuradores tampoco es barato normalmente cuando te metes en cualquier tipo de diligencia. Eso es así, eso es una realidad. Pero que, insisto, ella previamente había dicho que sospechaba que aunque lo hiciera, iba a quedar en agua de borrajas porque ya había tenido una experiencia previa al respecto. Sí, Cristina Cifuentes sí que se va a querellar, ¿no? Igual lo que sí que es llamativo, que es la claro. parte que a mí no me gusta de este fragor político que hablamos, es ¿qué diría Esperanza Aguirre si el presidente de Aragón o el presidente de Asturias o el presidente de Andalucía tiene a sus 2 vicepresidentes en prisión? ¿Qué diría de ese presidente? Pues se ha retirado de la política, lo cual me parece que es... Ella dimitió, o sea, ya bien, dijo bastante con eso. Pues ya no concedas entrevistas. Quiero decir, si tú vas a conceder una entrevista y vas a seguir en la arena política, es la segunda vez que se marcha y no se marcha. Entonces, si te vas, te vas. Y yo creo que por... hombre, yo no creo que fuera una entrevista política. Fue precisamente una entrevista para dar la Pues, cara Alfredo, frente a otro tipo, frente a unas acusaciones. Pues mira, no nos quite el trabajo a los periodistas, por Claro. favor. Déjenos que podamos entrevistar a quien nos dé la gana. Alfredo, es que estás de un Simplemente talibán. con que lo acepte el entrevistado. Estoy de talibán porque yo vi la entrevista y me pareció excesivamente generosa. A mí, pero eso yo es digo otra muy en cosa, serio, a mí pero me parece decirle muy a la gente ofensivo que una persona que está en el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, que probablemente gane 4.000 euros al mes, diga que no se puede permitir un abogado y un procurador. Hay millones de españoles que tienen que acudir a un abogado y un procurador que ganan 4 veces menos que ella. ¿Quién está en el Consejo Consultivo? ¿Ella? No, el Consejo Sí, Consultivo sí. como órgano ya no está. Pues mira, si No, quieres pero lo comprobamos ahora mismo. pero lo Como cambiaron de expresidenta de la Comunidad de Madrid está. Yo lo comprobaba antes de entrar. Y no sé si gana... Consejo No, Consultivo, no sé lo que ganará. Ha dicho 4.000 euros, igual son 3.500, No, igual que son no, que no, 5.000. que no, Le sí. cambiaron Pero el sí nombre. está. Sí está en el Me Consejo parece Constitucional. No, le sinceramente que es cambiaron un el nombre debate- y quitaron a los políticos. Es Solamente un debate que no técnicos. nos lleva a ninguna que parte, es porque, miembro. repito, Compruébalo. Como si son ninguno de millonarios. los que estamos en esta mesa sabemos cuánto dinero tiene disponible la señora Esperanza Aguirre. Y subrayo disponible porque no es lo mismo lo que tú ganes que el dinero del que dispones o que tú quieras dedicar a unos abogados. Por tanto, me parece una cosa del eso está género muy bien. tonto estar discutiendo si tiene dinero o no tiene dinero. Pero si lo ha dicho ella considera que no se puede gastar el dinero en abogados. Sobre todo porque, como ha dicho don Borja, ya le quitaron la razón en una ocasión y no quiere que le vuelva a pasar. O sea, no Ya quiere está. que le quiten la razón. Pues me parecía más Ya está. lógico No le decir... merece la pena. No gastarse me el merece dinero. la pena ir Exacto. para nada. Pues es me decir, pa- para que me digan que pues no tengo di razón. eso, pues di Ya eso. está. No es que no tenga razón, simplemente que forma parte del fragor político, como he dicho, los insultos y las difamaciones, que es Ya, pero lo esto que no ha es hecho fraude el señor político, Granado. Porque esto no es política, esto es un acusado contra No, otro. perdona, no, Aquí no perdona. son partidos políticos uno contra otro, es la persona forma que él parte nombró. forma parte de un Aquí no partido hay fragor, político. aquí no hay fragor político. El señor No, Granados- Granados no forma parte de ningún partido Bueno, político, ahora no, pero- lo habéis pero- expulsado. No, ahora no, efectivamente, pero Por lo sí tanto, que, no hay nada de fragor político. sí que habla Son unas de acusaciones de corrupción. No, es una difamación como puede ser cualquier otra sin pruebas y por tanto Lo que ni no para quiere un lado ni meterse para en un otro. juicio para hablar de la corrupción. No, Ya eso está, es me lo parece que- bien. Pero lo no porque que- tenga dinero o no tenga dinero. Bueno, don Ramón, ¿antes algo que decir de doña Esperanza Aguirre? No, estoy de acuerdo con ustedes. Del género tonto seguir hablando de esto. Hombre. Pues como es del género tonto y Ustedes no sabrán. somos tontos, pues lo dejamos aquí. Volvemos a Cataluña, si les parece, que es donde yo quería volver, sobre todo porque me interesa mucho que nuestros oyentes recuerden las palabras que hemos puesto hoy en el informativo de Pablo Iglesias Turrión, el líder de Podemos, que ayer le preguntaron, vuelvo al tema de Ana Gabriel, de esta segunda huida de la justicia del mundo golpista. Ayer dijo Pablo Iglesias que tiene que haber un gobierno catalán cuanto antes y que es una vergüenza. Lo dijo así, líder de Podemos, 70 diputados en el Congreso, más de 5 millones de votos en España. Es una vergüenza que los políticos separatistas puedan acabar en la cárcel. Da lo mismo lo que hagan. Es una vergüenza que acaben en la cárcel. Puedo tener muchas diferencias con Ana Gabriel, pero a mí no se me olvida que en este país el señor Camps o el señor Urdangarín llevan un tren de vida de escándalo. Que eso pueda contrastar con que Ana Gabriel vaya a la cárcel, a mí me parece una vergüenza y una tomadura de pelo. Que en el país de los ministros reprobados, en el país en el que el presidente del gobierno percibió donaciones ilegales y aparecen los papeles de Bárcenas, Ana Gabriel pueda acabar en la cárcel, es una vergüenza. Hombre, lo que es una vergüenza es que ustedes estén siempre mezclando todo cuando son temas completamente distintos. O sea, es imposible poder hablar con esta gente de un solo tema. Porque es que te meten 15 asuntos en el mismo saco. ¿Pero qué tiene que ver aquí Camps y la corrupción del Partido Popular para el tema concreto que se le está preguntando, que es el tema del golpismo y en concreto más todavía el de Ana Gabriel?
Hombre, es que de verdad es una tomadura de pelo para la gente, que no se puede hablar de una sola cuestión. Este señor, sí, porque ya no es tan joven, cada vez se parece más a Warren Sánchez. Cada vez se parece más a Warren Sánchez. Warren Sánchez es el telepredicador inventado por Lelutier en un número célebre. Ustedes busquen Warren Sánchez y Lelutier y verán ustedes lo que es ese número. Pues a mí cada vez me lo recuerda más. Cada vez me lo recuerda más. Es decir, libertad, 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 bajo fianza. Bueno, pues eso. Es decir, libertad bajo fianza. Estos son los modos de Iglesias Turrión. Me parece, de verdad, me parece increíble que un partido que nació para regenerar el sistema y para defender a la gente... Y que muy regenerado no estaba cuando... Y que sea incapaz de hacer un comentario medio serio de un tema importante, como es este que afecta a la unidad de España. Son juicios por comparación. Nació tóxico porque recibiendo 400 y pico mil euros por informes, como el señor Monedero de la dictadura venezolana o de Irán, pues en fin, ya nació tóxico. Pero efectivamente estoy completamente de acuerdo contigo, Rafa. A veces el señor Sotillos, aunque no está vinculado directamente a la ideología de Podemos, pero sí que es cierto que también utiliza este argumento. Es decir, para defender una causa, abre otras 15 que no tienen nada que ver con esa y justifica el hecho de esa defensa. Habla de los seres cada 2 por 3. Eso es Schopenhauer. Dice lo de los seres. Eso es Schopenhauer. Schopenhauer tiene un opúsculo que se titula, ya no me acuerdo, no sé cuántos, holístico, tal, no sé qué, que es un vademecum sobre cómo ganar un debate, tengas o no tengas razón. Y entonces una de las cosas consiste en esto. Es decir, si te atascas en la defensa de un tema, abre otros 14. Claro. Pero lo que no sé si ha leído mucho a Schopenhauer, Pablo Iglesias. Yo creo que sus lecturas eran otras. No, pero probablemente sí. A ver. ¿Me permite usted que vaya a publicidad? Una pausita y le doy la palabra a mi derecha, a Alberto Sotillos. La derecha de la derecha. Las 9 de la mañana, 28 minutos. Continuamos en la tertulia todos los martes con el maestro Ramón Pi, con Alberto Sotillos, Borja Gutiérrez y Alfredo Fernández. Bueno, hemos hablado un poquito de estas cosas poco recomendables del Partido Popular, pero también en el Partido Socialista tienen lo suyo, ya lo saben. El juicio de la pieza política del caso de los ERE andaluces contra 22 exaltos cargos de la Junta de Andalucía se suspendió ayer provisionalmente a petición de la defensa del exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, que tuvo que ser operado de urgencia la pasada semana. Su abogada, Encarnación Molino, pidió la suspensión ante la imposibilidad de su cliente de asistir y considerar que su estado débil y medicado le impedía suplir su asistencia con el visionado de las cintas. El tribunal acordó que el forense de guardia examinara la documentación médica y decidiera el extremo, y si lo consideraba necesario, fuera a examinar su estado a su casa. El tribunal acordó suspender provisionalmente la sesión hasta contar con el informe del forense. Vamos a escuchar a la socialista Adriana Lastra. Le preguntaron por esta cita. Ya saben ustedes que ayer era el turno también del interrogatorio de la exconsejera de Hacienda Maleni Álvarez, procesada por un delito de prevaricación por el que se enfrenta a 10 años de inhabilitación. Decía ayer Adriana Lastra que ninguno de los dirigentes socialistas están acusados de haberse llevado un duro, de habérselo llevado a su casa. Escuchamos a Adriana Lastra. No hay financiación ilegal del partido, ni Magdalena Álvarez, ni Manolo Chávez, ni Pepe Griñán se llevaron, como sabe España, un duro para su casa, y lo que espero es que esto se acabe cuanto antes, porque como decía, ya lleva mucho tiempo de enjuiciamiento esta causa, y sobre todo, bueno, pues poner las bases para que este tipo de situaciones no se vuelvan a producir, bueno, ni en Andalucía ni en ninguna otra parte de España. Para un contribuyente es consuelo que uno no se haya llevado el dinero. Esto es una cosa muy frecuente y que a lo mejor sirve para la barra de un bar, pero no sirve en un juicio. Es decir, esto de que la gente que está acusada de prevaricación
no está acusada de llevarse un céntimo a su casa. Eso no es prevaricación. Por lo tanto, contestar a una acusación de prevaricación diciendo que se ducha todos los días es lo mismo que si dice que no se ha llevado un céntimo a su casa. Mire usted, ¿y qué? Que no se ha llevado un céntimo a su casa, si no se la acusa de eso. Pero para su votante a lo mejor a sí Magdalena Arbat. Claro, y entonces es porque la gente vota con criterios de barra de bar. Eso es. Y con criterios loteros, de lotería. Y he contado yo más de una vez, y creo que en esta mesa alguna vez, una vez que parecía que Aznar iba a ganar, hablo del año 93, y que al final Felipe González llegó a 175 diputados, justo al borde de la mayoría absoluta, me parece que fue, y entonces una señora en el kiosco donde estábamos varios comprando los periódicos por la mañana del día siguiente de las elecciones dijo: ya no vuelvo a votar más porque nunca sale lo que voto. Claro. Es mentalidad de gordo de la lotería. Sí, es decir, y la gente vota con esa mentalidad de lotería y con mentalidad de barra de bar, y a lo mejor funciona, pero en una tertulia como esta de ahora mismo, que tiene la forma de tertulia pero que es un programa de radio, eso habría que ponerlo en su sitio. Claro, eso estamos haciendo, poniéndolo en su sitio. Claro, esta señora que dice no se han llevado nada, bueno, y que a mí que me cuenta. Claro. Sí, lo que pasa y a un contribuyente, ¿qué más le da? Que te lo lleves a tu casa o que lo... Sí, pero como estamos tan acostumbrados a que la prevaricación conlleva, además, que te lo acabas llevando, o sea, yo lo entiendo, efectivamente, como dice Ramón, o sea, al final es un ejercicio lógico, no sé si demagógico, pero normal de campaña política y de comunicación de diferencia, es decir, al final, no sé si es tanto un voto como lotería, pero sí que es un voto por comparación, y lo hemos visto a favor del PP también ha ido muchas veces, es decir, bueno, todos roban, pero hombre, ya lo veíamos incluso a un youtuber más o menos famoso últimamente que lo decía, y dice, si todos me van a robar, bueno, pues por lo menos que me roben estos, que roban mejor o que se nota menos, pero que gestionan, o sea, siempre que roben estos que siempre han estado robando los otros, ya le toca a robar, pero siempre hay es decir, la clase política, fijémonos que hay un dato del CIS que casi nunca, o sea, nunca lo valoramos, porque como todos están suspensos, la valoración de los líderes, o sea, es penosa, es lamentable que ni un solo líder, ni uno de toda la política española llega a un 6, o sea, es vomitivo. Entonces, a partir de ahí, lo que transmite es, mire, son todos unos corruptos, ladrones, además los juntas. Entonces, ya que todos son unos corruptos, pues, hombre, la verdad es que estos... Pues, hombre, un poquito ha habido corrupción, prevaricación, hay una partida de 100 millones para allá, pero es verdad que no se los han llevado. Yo lo entiendo que se use porque hay muchos votos por comparación y, lógicamente... Claro, compararte con este Partido Popular, en ese sentido es muy fácil. Ahora, puestos a entrar en la parte fundamental. Vamos a don Borja, a ver si opina. Además, no quiero entrar, no quiero hacer eso que hace él de hablar de los seres cuando estamos hablando de Schopenhauer, dices, ¿no? Exacto, yo me centro en la corrupción en la que estamos. No quiero hablar de las corrupciones del Partido Popular. Exacto. Entonces, lo que sí me sorprende es que para un socialista, que eso sí que debería ser muy importante, o sea, para un votante socialista, y así yo me considero, el hecho de que haya una partida de dinero público que pase a estar supervisada a no supervisada, a mí me parece terrible, me parece casi tan duro como que se lleven 20 euros. Es más, me parece más comprensible que del reparto de la lotería, de la subvención, se pierdan como las goteras de las cañerías algunos euros, a que directamente diseñes una partida que esa partida no está controlada. Eso a mí me parece gravísimo. Entonces yo sí que entiendo inhabilitaciones por eso, porque es, digamos, no es que la cañería tenga pérdidas, es que directamente desvías la cañería para que a saber dónde vaya, que es confiar demasiado. Y precisamente un votante socialista debería verlo con muchísimo dramatismo que pueda ocurrir eso. Entonces a mí me alegra muchísimo este juicio porque quiero que se resuelvan estas cosas. Pero comparativamente, pues el votante dirá, pues es verdad, por lo menos no se lo han llevado. Sí, comparativamente. Bueno, lo primero es que Pedro Sánchez estará muy orgulloso de que te has declarado votante socialista.
Y eso... De ahí a votar al PSOE puede ser o puede no ser. Bueno, pues entonces es un paradigma. Entonces es un paradigma. ¿No? Aquí se reclaman socialistas un montón de partidos. Eso quiere decir que... Puedo votar al Partido Popular perfectamente. Como socialista puedo votar a casi todo el arco parlamentario. Bueno, más allá de aquello, yo lo que sí agradezco y si fuera corrupcionista podría votar. Bueno, yo lo que sí agradezco es que hablemos no de los seres en sí, porque eso va a hablar, pero que va a hablar los propios jueces, pero que el mayor escándalo de corrupción política y económica de la historia de España, por muchos motivos, porque no solamente a nivel cuantitativo en cuanto a los millones que desaparecieron, sino que además cualitativo, porque es que entre ERES y curso de formación estamos hablando que se derivó mucho dinero que iba a los parados. Es decir, la base fundamental ideológica en la que nos abrimos las venas muchos de estos partidos del supremacismo moral de la izquierda, que es hablando del paro, de aquellos que menos tienen. Además hemos empezado esta tertulia hablando de ello. Pero y además, ojo que no hay sentencias, Alberto, y que muchos de los casos que yo te he escuchado, incluso callado. Bueno, pero yo te he escuchado, porque esto también forma parte de la teoría de Schopenhauer, digo yo, que es hablar de 15 casos simultáneos e interrumpir al que habla a ver si se le olvida. Menos mal que ya tengo mucha costumbre. De Andalucía, tengo mucha costumbre ya, porque trato mucho con los de Podemos de mi pueblo, entre otras cosas, y con los socialistas, y entonces utilizan también esas armas un poco más burdas que tú, que tengo que decir que tú eres un tipo bastante... Mucho más educado que los podemoides. Exactamente, y con más formación. Me presentaré con más formación. a concejal en Brunete en breve. Y con más formación. A ver, Borja. La realidad es que dos casos, porque no solamente es el de los SERES, sino también los cursos de formación, que ideológicamente han agitado la base fundacional de estos partidos supremacistas de izquierdas, e incluyo al PSOE en esta línea, haya pasado desapercibida. Es decir, es que parece que en esta España mediática que vivimos actualmente solo existe el Partido Popular. Lo que es más lamentable es que solo existe el Partido Popular para aquellos que piensan de manera conservadora también. Es decir, una cosa es que hagamos crítica interna para mejorar todas las estructuras, y otra es que por hacer esa crítica interna soslayemos y ninguneemos el mayor caso de corrupción que ha habido en España, que no es otro que los seres producto de esos más de 30 años de gobierno socialista en una Andalucía que la han dejado miserable en muchísimos casos. Solo hay que ver cómo se encuentran los hospitales en estos momentos, y que lo que es peor, amenaza con repetir socialismo, porque ayer leía yo que parece ser que las encuestas a Susana Díaz le dan bastante en positivo, sobre todo si el PP a pesar de sigue Pedro poniendo Sánchez a los candidatos que pone. Bueno, pero el problema, es que esto es como el niño que dice, no, mira, es que ha sacado un insuficiente por culpa del profesor. Es decir, que Andalucía vote a socialismo porque no le guste el candidato del Partido Popular me parece lamentable. No es que no le guste, es que es muy malo. Bien, pero me parece lamentable, es Rafa, es como lo que ha hecho No, sí, es lamentable. Justificar la corrupción de los seres y de tal, pero votando. hablando de una manera un poco así popular, póngaselo usted un poco más fácil a sus votantes andaluces. Vale, igual bien, que en Cataluña, bien. En vez de poner al más malo de los que tienen, ponga a alguno de los buenos. Lo de los candidatos, como tú bien sabes, Rafa, es una labor subjetiva, es decir, es como la selección española, todos podemos hacer 525.000 alineaciones y nunca saldrá la que puede ser conformada por todos los españoles. Pues esto es igual, el candidato a algunos les puede parecer mejor, a otros les parece peor. Pero lo que está claro es que justificar el voto a una saga, porque esto ya es una saga, ¿no? Una estirpe de gobernantes que han generado la mayor estafa, y encima al dinero de los parados, la mayor estafa en la historia. Una herencia que va pasando de socialista a socialista. Es que así ha Pero sido. vamos a ver, Así ha sido. estamos hablando de de un periodo de años muy concreto, de una partida muy concreta, y que es como si fueran los 30 años de socialismo de robo andaluz. Está hablando de los antecedentes políticos de eso. Claro. Pero vamos a ver, yo no creo que podamos decir que los 30 años de socialismo en Andalucía son 30 años de corrupción y de robo a los parados. No. Vale, digo, porque mira, estafa al pueblo andaluz. Yo siempre pongo el mismo ejemplo cuando hablo de la corrupción, y es que mi comunidad autónoma siempre sale en todas las estadísticas como la menos corrupta. Lleva 30 y tantos años el Partido Popular, y entonces yo lo que siempre digo es ¿cómo estará el resto de España si esta es la comunidad menos corrupta? Me asusta. Pero volviendo a las declaraciones... ¿Cuál es su comunidad? Castilla y León. Es vallisoletano el bueno de Alfredo. Exactamente. Pero parece que dicen que es La Rioja, ¿no?
La menos corrupta. Bueno, siempre suele ser País Vasco, La Rioja y Castilla y León, pero bueno. Sí, unas veces puede ser uno primero, otro segundo, pero bueno, en líneas generales. Bueno, el País Vasco. Depende de País quién vaya Vasco, gobernando, los el País Vasco ayuntamientos. tiene una omertá absolutamente escalofriante. Ahí no hay nadie que discuta nada. Claro, sobre todo por Pero la misma es- razón es- que en Cataluña. Ni que compruebe nada. Castilla y León tienen a favor que es la cuna de Zapatero y eso es un control, es una garantía de Claro, ausencia mira, de pero ahí corrupción. viene ahora voy a hablar de Zapatero Claro, y es del verdad. Partido Socialista. Ni Pero un solo y caso. de empiezo las declaraciones. Lo que sí es lamentable es que un político, por eso yo creo que es verdad que están acostumbrados a un electorado muy fiel, sea del PP o sea del PSOE, que les va a votar, hagan lo que hagan o digan lo que digan, y entonces se permite decir que es que no se han llevado nada. Bueno, Esperanza Aguirre tampoco se ha llevado nada y la estás criticando. Que sepamos. Bien, pues igual que no lo sabemos de Pero, Griñán, hombre, no lo sabemos de pero, Esperanza hombre. Aguirre o no lo sabemos de La diferencia con Rajoy. Griñán es que está ahora mismo en un juicio oral. O sea, Entonces, por bueno, favor, vamos digamos a que- mantener la diferencia. Pero no por haberse llevado Digamos nada. que no se puede utilizar un criterio donde tú estás diciendo hago declaraciones a las 10 donde utilizo ese criterio y a las 10:30 hago declaraciones a Esperanza Aguirre y utilizo exactamente el criterio contrario. Que eso es desvirtuar la política y alejar permanentemente la política de los ciudadanos. Pero sí que es verdad, y lo ha dicho Rafa Nieto, y yo estoy totalmente de acuerdo, el Partido Popular renuncia a Andalucía. O sea, no se cree la posibilidad de ganar Andalucía y no elige candidatos. Igual que en como Cataluña. sucede en Castilla y León. Y como ocurre en Cataluña. En Castilla y León, Zapatero nunca fue candidato a la Junta de Castilla y León. Mi alcalde en Valladolid, que es un socialista bastante potente electoralmente hablando, al menos, nunca se ha postulado para ser candidato a la Junta de Castilla y León. El presidente de la Diputación de Soria, que es Nadie que quiere Soria perder. sea del Partido Socialista, tiene mucho mérito, que es un feudo muy tradicionalmente de derechas. No se postula para ser porque nadie quiere ser. Entonces Yo es tienen que un mantengo chiquito la teoría joven. de que se presentan para perder. Claro. Y Entonces la gente presentan se a un cree que chico lo digo en joven broma. de No, no. Burgos. Que no lo digo pues en broma. Son sacrificios políticos. Que realmente, pues, Se presentan Juanma para perder. Moreno en Andalucía, pues sucede lo mismo. Que Claro. si tú de entrada Y es un chico presentas muy ese majo, ¿eh? Es candidato- decir, que le he entrevistado yo, y de verdad, que es un tipo, lo digo en serio, ¿eh? Me parece que es un tipo, y a lo mejor incluso políticamente es más de lo que parece, pero es que parece muy poquito. ¿Cuántos Ese es el ministros, problema. cuántos ministros andaluces se han presentado, quitando Javier Arenas? Porque he tenido más ya Rubén, exceptuando Javier Arenas, nunca se ha presentado un ministro. ¿Qué tradición existe en todos los sitios? Pues buscas un candidato de un cierto Fuerte. peso político nacional y lo Dice mandas a don tu Borja zona a Gutiérrez tratar de... que es difícil ponerse de acuerdo. Yo le digo a usted que los que estamos en esta mesa ahora mismo ponemos sobre la mesa una terna de nombres del Partido Popular que tengan vinculación con Andalucía, ministros o diputados. Yo que, voto por que se- Zoido. y le digo yo a usted que gana las elecciones en Andalucía. Pero alguno- seguro que gana las alguno lo elecciones. haría de manera engañosa, como el señor Sotillo. No Pero valdría. dejo a don Alberto a un lado porque ya Yo haría sé una que- terna maravillosa. Tampoco tocaría mucho, ¿eh? Yo, Fátima Báñez, sin ir más lejos. Yo creo que sea una buena candidata. Bueno, pues por ejemplo. Mira, A mí me parece apoyo. que sea una candidata que podría estar en un tú a tú perfectamente con Susana Díez, que tiene un Díaz, lenguaje Díaz. muy próximo a lo que viene a ser el electorado, que es una tía de calle. Yo creo que no tiene, en cambio Fátima yo creo que no tiene nada que hacer con No, con sí Susana. puede perder, pero por lo menos No, seguro. nuestra voluntad de tratar de ganar las Pues elecciones. está Susana Díaz, no es porque Fátima Báñez sea del Partido Popular, pero está a años luz de su inteligencia y sobre todo su No sé, espontaneidad. no me atrevería a comparar inteligencias porque creo que Sí. las A dos ver, son Yo sí, Rafael porque Hernando conozco a es de Fátima Almería, Báñez. ¿no? Rafael Hernando es de Almería. de Almería, Bueno, concretamente. pues Rafael Sí, sí. Hernando, que no sé si es políticamente Schopenhauer o Churchill, pero es un tipo que cuando habla tiene su gracia, se le entiende muy bien, tiene las ideas de su partido bastante claras y es un tipo por el que merece la pena quedarte sin portavoz parlamentario para intentar ganar las elecciones. Bueno, en Andalucía. Rafa, es una cosa bastante sí, importante. yo- He dicho este Yo estoy de nombre acuerdo porque se con me que, acaba de con que ocurrir. haya cada uno tenga su propia quiniela de candidato, pero insisto una vez más, es decir, el Partido Popular es mucho más que un candidato, es una Pero, don ideología Borja, suena muy y es bonito. una línea de gestión. Eso y ya es lo una línea de sabemos, pero hay que gestión. pensar en lo que piensan los votantes Claro, cuando votan. pero es que un votante. El candidato es no- importante O sea, para un lo votante. primero que tiene que darse cuenta es un votante es al nivel de miseria que 30 años del gobierno del Partido Socialista ha Eso llevado a es Andalucía, campaña, eso es que otra es cosa. la región más deprimente de España. Oiga, ¿Pero qué dice? la semana que viene son las elecciones. Sí, sí, en Andalucía. No, es que estamos hablando de candidatos. y entonces, Tremendo. claro. No, estamos hablando de estrategia política para ganar futuras elecciones. No, que es la ciudad menos bla bla bla. Me bla, llevan bla. ustedes por donde quieren. No, yo pero- cojo pero un a mí me camino encantaría. principal Yo quiero volver a eso. y me A mí- dejo pero- manipular por Alberto Sotillo. Pues, exacto, pero por mucha experiencia de la Es culpa izquierda. de educación para la pero ciudadanía, eso. eso La es culpa izquierda de- es manipuladora, Pero, Rafa, hombre, me ¿cómo sorprende. no te has dado cuenta Me ya? sorprende que os
parezca una buena elección una persona que cuando se le pregunta por la corrupción que afecta al Partido Popular responda yo soy afiliado por Almería? Una persona que responde eso sinceramente, ¿puede liderar algo? ¿De verdad? Dudo que pueda ser portavoz de nada, pero ya liderarlo... Es una gracia. Eso no es una gracia, es una falta de respeto. Hombre, no. O sea, usted me pregunta, ¿me has robado 10 euros? Oiga, mire, yo es que soy de Cuenca. Porque eso llama mucho la atención porque todo el mundo sabe que todos los políticos, menos son ejemplos de respeto. Pero cuando es tan obvio, menos choca. Llama la atención. Hombre, pero ¿por qué no lo podéis criticar? Pero vamos a ver. Penoso. No puede responder a una pregunta. Don Alberto, usted se presenta. Eso lo hace Ana Gabriel y seguro que es la crítica. ¿Usted se va a presentar a las elecciones de la semana que viene? Probablemente sí, a las de la semana que viene sí. Claro. Es que el alcalde de elecciones en Brunete se presenta. Es que parece que vayan a ser las siguientes. Bueno, vamos a hacer una Yo pausita. creo que sé más o menos por qué pasa esto. ¿Sí? Sí. Pues después de la pausa nos lo cuenta, ¿te parece? Sí, Hablamos con Izaskun Martínez, del despacho Durán y Durán, y don Ramón nos cuenta su teoría. Izaskun Martínez, del despacho Durán y Durán Abogados. ¿Cómo estás, Izaskun? Buenos días. Hola, muy buenos días, Rafael. ¿De qué hablamos hoy? Pues vamos a hablar de qué podemos hacer frente a una multa de tráfico. No sé si tienes puesta la radio cerca, pero se nos está acoplando el sonido un poco, Izaskun. Sí, no tengo la radio cerca. O un manos libres o alguna cosa de estas. No tengo nada. Bueno, ¿Me escucháis bien? Sí, un sonido un poquito metálico, pero bueno, como está de moda otra vez lo de Star Wars, no te preocupes porque más o menos lo enmarcamos ahí en ese contexto. Perfecto. Adelante, Izaskun. Pues nada, simplemente que sepan los oyentes que se encuentren en esta situación que tenemos el derecho del artículo 24 de la Constitución española a la defensa en este tipo de situaciones. Es decir, hemos de analizar, en caso de una multa de tráfico, qué procedimiento se ha seguido para poder conocer si merece la pena o no merece la pena recurrir esa sanción. Aludir a una reciente sentencia del contencioso número 21 de Madrid, que ha condenado a la DGT a devolver unos puntos que había detraído a un conductor automovilista y de hecho también a devolver la parte económica de una sanción que había estado mal notificada. Es muy importante tener en cuenta que las sanciones de tráfico deben estar motivadas y notificadas. En este caso, la notificación postal fue devuelta. Lo que hizo tráfico es publicar un edicto en el tablón de sanciones de tráfico, cosa que nadie mira, y luego en segunda instancia se recurrió por parte del conductor y se dio la razón a este conductor porque esa notificación fue al domicilio que no era un domicilio del interesado. Por tanto, se ha anulado la parte económica de esta sanción del conductor y lo más importante aquí es que por primera vez también, tras denegarse por tráfico de Madrid la devolución de los puntos, se ha conseguido también, reiterando la petición, que se devuelva no solo la parte económica, sino los puntos que se habían detraído indebidamente a este conductor. Entonces, es importante porque una de cada 3.000 multas están mal notificadas. Y esta es la primera sentencia que se ha producido en España en este sentido, que permite, muchísimos miles de conductores puedan recuperar no solo la parte económica de estas multas que han sido indebidamente notificadas, sino esos puntos también que se han detraído por parte de la Dirección General de Tráfico. Hay que tener en cuenta que cada año se notifican incorrectamente por parte de los ayuntamientos y por parte también de tráfico estas sanciones y no tenemos que darnos por vencidos. Hay que conocer y habrá que estudiar cada procedimiento para saber si realmente se ha seguido la necesidad de ese procedimiento regulado, muy bien, si está motivada, si está bien notificada, porque puede ser que podamos hacer un recurso frente a esta multa y poder recuperar no solo la parte económica también, sino los puntos. Pues vamos a dar ese número de teléfono que ya conocen nuestros oyentes habituales, es el 983 30 20, lo repito, 900 83 3020, despacho Durán y Durán Abogados. Un abrazo muy fuerte, gracias Izaskun. Igualmente, un abrazo Rafael. Y les pedimos disculpas a nuestros oyentes y espectadores por esa pequeña tortura de sonido. Hemos cometido un error, teníamos que haber repetido la llamada. La próxima vez les anticipo que no ocurrirá porque esto no se debe hacer. A nuestros oyentes y a espectadores hay que tratarlos bien. Don Ramón, nos hemos quedado a la espera de su teoría. Sí, mi teoría se trasluce de la primera reacción pública de Mariano Rajoy,
cuando les dijo a los suyos que hay que ponerse las pilas y tal, y repentinamente todo el Partido Popular se puso a poner a caldo a Ciudadanos, que son los que están manteniéndolos en el gobierno. Sí. ¿Y eso por qué pasa? Porque están viendo las encuestas Claro. y la intención de voto de la gente, y ven que sigue el chorro de defecciones entre los votantes. Pero es que no hay elecciones, don Ramón. No hay elecciones convocadas, ni No, siquiera a que corto plazo. hay un montón de gente que preguntado cuando no hay elecciones Que eso es un a dato muy quién importante. votaría usted, dejan de decir que votaría al PP. Claro. Y entonces el Mariano Rajoy no quiere exponerse a tener que llamar a tocar a rebato las campanas los últimos 15 días diciendo que viene el lobo, socorro, socorro, votadnos con la nariz tapada. No quiere eso. Y entonces hay que empezar la labor de Zapa. Y hay que empezar a poner a parir a Ciudadanos. Y como lo de Vox es insignificante, de momento no hablan de Vox, pero no dejan de mirar de reojo a lo que hacen los 4 gatos de Vox, porque hay un número creciente, todavía no significativo, pero creciente, de gente que ha decidido no votar al menos malo, sino votar lo que le gustaría. Sí. Y porque creen que si votan al menos malo, en vez de votar al que le gustaría, lo que están es tirando piedras contra los que les gustaría, Sí, señor. cosa que no están dispuestos a hacer. Y cada vez hay más personas que prefieren votar lo que les gustaría porque es la única forma de que un día lejano, todo lo lejano que quieras, pueda gobernar el que te gustaría. Don Borja, un minuto tenemos. Brevemente, lo que por alusiones yo no respondo a ninguna consigna del señor Rajoy para estar tranquilo. Eso el olfato. No, ninguna consigna. Ya tienen ustedes olfato ya. Y en cualquier caso, aquí estábamos hablando no de Ciudadanos ni de Vox, estábamos hablando del mayor caso de corrupción de la historia de España, que es el Partido Socialista de Andalucía y sus seres. Yo creo que es conveniente que a la audiencia no solamente se le hable del Partido Popular y de lo mal que lo hace el Partido Popular, sino que, entre otras cosas, mi labor, no solamente como miembro del Partido Popular, sino es recordarle también a todos nuestros oyentes que el Partido Socialista, y en este caso, gracias a que ha sacado el tema a colación Rafa, evidentemente también ha hecho cosas muy malas, y no es el y tú más, sino simplemente decirles, oiga, es que aquí las lecciones morales que las dé quien pueda darlas. O sea, nadie. Aquí la mayoría, la minoría o mayoría silenciosa, ideológicamente podríamos votar al Partido Popular. Este es el discurso que nos chirría y que nos aleja de participar activamente. Lo de las banderas, a mí ese no es el discurso que yo quiero. Lo de las banderas les ha asustado muchísimo. Y lo de Marta Sánchez a muchos al también Partido les ha Popular. ¿Por qué se mete con Marta Sánchez? Digo que a algunos también les ha asustado. Pues es muy bonita la letra y lo ha cantado. Lo ha bien. cantado me encanta que cada uno cante lo que le dé la gana. Lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien, hombre. Sobre todo porque los políticos son los que más cantan. No, y además la letra que define este país es la B, no otra. 9:57. Nos vamos. Gracias, maestro. Ramón Pi. Gracias. De nada, doctor. Don Alberto no me llame Sotillo. maestro. Borja Gutiérrez, gracias, Un alcalde. placer. Tengo que ir a Brunete, que no hace mucho que no sabes voy por que vas allí. a venir de todas maneras. Ahí sí que hay un buen Partido Popular, en Brunete. Alfredo Fernández, gracias. Noticias y seguimos. Intereconomía. Noticias. Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Muy buenos días. Empezamos en Suiza, hasta donde ha huido la dirigente de la CUP, ya lo saben, Ana Gabriel, y desde donde ha confirmado en una entrevista a un periódico que no piensa acudir a su cita con el Supremo porque, según señala, no tendría un juicio justo. En Antena 3, el líder de la oposición, Pedro Sánchez, se ha referido a esos políticos que, como Carles Puigdemont y Ana Gabriel, han huido de la justicia. Y la gran hipocresía de estos dirigentes políticos que, en lugar de asumir en primera persona las consecuencias potencialmente penales o judiciales de su actuación política, lo que hayan hecho sea huir
y esconderse en otros países. Yo creo que esa es una reflexión que se tienen que hacer muchos catalanes que a lo mejor confiaron en estas formaciones políticas y que están viendo a esos líderes ahora mismo huir porque no están dispuestos a asumir en primera persona las consecuencias de sus políticas. Mientras en el Tribunal Supremo el turno hoy para declarar ante el juez Pablo Llarena es para el que fuera presidente de la Generalitat, Artur Mas. Sobre la presencia de Mas en el alto tribunal se ha pronunciado en las mañanas el jefe de los senadores del PDeCAT aquí en Madrid, Josep Lluís Cleries. Creo que el presidente Mas en esos momentos ya no era presidente de la Generalitat y lo único que ha sido pues una persona que se le han comentado cosas, pero no ha tomado ninguna decisión. Por tanto, yo creo que son ganas de querer hacer ir un presidente de la Generalitat delante del Supremo y forma parte del proceso de humillación que vamos siguiendo día a día. Pero que esto también el gobierno del Estado ha de tener en cuenta que esto tiene factura y que esta factura pues la gente la vamos acumulando. Cada vez nos sentimos más alejados de un Estado que nos persigue. Y la mesa del Parlamento Autonómico de Cataluña se reúne esta mañana. En la agenda lleva ese deseo, esa propuesta de Junts per Cat para que se cambie el reglamento del Parlamento Autonómico y se permita, se habilite a Carles Puigdemont a gobernar en la distancia desde Bruselas. También esa mesa del Parlamento Autonómico va a llevar la iniciativa de Ciudadanos de un pleno en el que, si bien no de investidura, cada fuerza se pronuncie sobre cómo afronta ese bloqueo institucional que está viviendo el Parlamento de Cataluña. Hemos visto también a Juan Carlos Girauta hablar de por qué se elige esta fórmula, ese pleno en el que cada fuerza se pronuncie y no se propone arrimadas a la investidura. Vamos a darles la oportunidad a los separatistas de que se maquillen, de que hagan una ceremonia en la cual se unan en lo único que les puede juntar, que es el no. Oiga, me parece que políticamente esto es absolutamente ridículo, pero es que más ridículo me parece que quien lo haya pedido y lo siga pidiendo sea el partido cuyo presidente le dijo al rey de España que no aceptaba su designación como candidato a la presidencia del gobierno español. Es que eso ya, mire usted, eso es rizar el rizo. Vamos a economía y al exterior, porque el Ecofin, aunque si bien es solo un trámite, tiene que confirmar esa candidatura de Luis de Guindos, esa designación de Luis de Guindos como vicepresidente del Banco Central Europeo. Ya veíamos como incluso el presidente del Eurogrupo, el portugués Mário Centeno, en Radio Nacional, explicaba su acuerdo y su felicitación por la elección de Guindos para el sillón de número 2 del BCE. Luis tiene muchísima experiencia en todos los dominios de las cuestiones económicas y financieras, o sea que me parece un muy buen candidato. Y aquí en Capital, David Cano, director general de AFI, explicaba cuáles son los principales retos a los que se va a tener que enfrentar Luis de Guindos en su nuevo cometido en Frankfurt. Ese es el principal reto en nuestra opinión. Un banco central que se enfrenta afortunadamente a una posición cíclica que es distinta a la que había hace 3 o 4 años y por lo tanto toca, uno, retirar los estímulos, dejar de comprar bonos y preparar el terreno para efectivamente una subida de tipos de interés que seguramente llegue en el año 2019. La información de los mercados en tiempo real. Jornada en la que vamos a tener subasta del Tesoro y le daremos cuenta de su resultado a las 11 de la mañana, porque lo conoceremos como siempre en torno a las 11 menos cuarto. Y ahora hablamos de cómo se encuentran las bolsas que suben. Lo hacen todas, salvo Londres. El IBEX 35 gana un 0,44%, se coloca en 9.849 puntos, recortes del 0,10% para el FTSE en 7.240, mientras avanza un 0,31 el Eurostock, se coloca en 3.418 puntos, sube también un 0,31 el CAC parisino hasta 5.272 puntos y avanza algo más, un 0,44% el DAX alemán, que se va a los 12.438 puntos. Miramos a las divisas, un euro se cambia por 1,23, $60 y 132,40 yenes. El Brent abajo un 0,27 en 65,49. El West Texas cae un 0,24, está en $62,24. Hasta aquí las noticias. Si quiere estar al tanto de la última hora, de la mejor información económica y bursátil, siga con nosotros y en intereconomía.com. 10 de la mañana y 11 minutos, ha terminado la tertulia, estamos ya en el tiempo de Magazine con el bueno de Fernando Ballesteros. ¿Qué tal, Fercho? Buenos días. ¿Qué tal, Rafa? Muy bien. ¿De qué se habla en redes sociales? Mira, hoy la efeméride la voy a soltar así, aunque no vamos a escuchar a los grupos, que podíamos, la verdad, porque son dos grandes. Hoy hubiera cumplido 51 años Kurt Cobain,
el vocalista de Nirvana, y hoy cumple 55 años, el que ha sido vocalista de los Stone Roses. Los tenemos ahí un poco en stand-by después de su vuelta, no sé si siguen o ya están otra vez retirados, pero en fin, el de Manchester cumple 55 años. Pero hoy la música es para Rosario, no porque ayer empezara La Voz Kids, recordemos que ella es coach. Yo no conozco ningún gato que diga uy, uy, uy. No, bueno, es el suyo. Solamente ese. Que no lo conocimos. Esta canción la hizo Antonio Flores, el hermano de Rosario, y cuando se la estaba haciendo y ya lo tenía todo más o menos perfilado, estaban Rosario y Antonio y por lo visto pasó Lola Flores. ¿Sí? Y dijo, ahí le tenías que meter algo de uy, uy, uy. Y entonces esa aportación es de Lola Flores. Es grandioso, me parece lo mejor absolutamente de la canción. Sí, señor. Día Internacional del Gato. Hay que ver qué popularidad le dio la canción a Rosario. Sí, sí. Y Antonio, que hizo esas canciones, luego hizo un disco que triunfó muchísimo suyo, y fue sin duda su mayor momento de popularidad también. Sí, una lástima que fue el último trabajo, que luego fallecía. Bueno, pues fuera de esto y fuera del Día Internacional del Gato, Rafa, decir que estamos, iba a decir pendientes de dos personas. Bueno, más pendiente de Ana Gabriel porque sigue en Suiza. Claro. Vamos a ver qué se cuenta hoy. Y ha dicho que no viene. Que no viene, efectivamente. Pero bueno, habrá que ver las explicaciones. Lo que también estamos pendientes es de Luis de Guindos. Aunque, en fin, Luis de Guindos sí sabemos que se va a ir también, pero bueno, son otras circunstancias. Ahora, Mariano Rajoy tiene que hacer cambios. Ahora va a hacer los mínimos cambios, ¿no? Se supone. Ya sabemos que a él le gusta tocar poco las cosas. Claro, pero si mueve... En esta ocasión no ha sido a propuesta... Vamos, no sé si a propuesta de él, pero ahora no tiene más remedio que hacer cambios. Claro, pero puede hacer los menos cambios posibles metiendo en el ministerio a una persona que no esté en el gobierno. Pero claro, si metes a una de otro ministerio, luego tienes que mandar a otra a ese. En cuanto toques un ministerio, tienes que tocar otro. Eso está clarísimo. Lo digo porque como se habla de Tejerina, pues... Se habla de Tejerina. Se habla de Tejerina, sí. Entonces, como ministra de Economía. Sí. Entonces no sé cómo se va a mover eso. Mariano Rajoy es tan previsible que al final no tenemos ni idea de lo que va a hacer nunca. Totalmente. Yo había escuchado también el nombre de Álvaro Nadal. Sí, también. Pero claro, si pones a Álvaro Nadal, lo que decías tú. También mueves. Empezar a mover todos los ministerios. También mueves. Que a lo mejor es lo que quería. Ojo. Pues es un momento para hacer una crisis de gobierno y aprovechando el tema de Guindos, lo puedes hacer. O sea que nunca se sabe. Hoy es día de declaraciones, Rafa. Declara Artur Mas en el Supremo, declara también Narcís Serra por el agujero de 720 millones en Catalunya Caixa. Día, por lo tanto, de declaraciones y de compromisos ante los tribunales. No es un tribunal, pero es una comisión de investigación, la relativa a la presunta financiación ilegal del PP. Y allí está el bigotes, Álvaro Pérez. Álvaro Pérez, cada vez que habla es un titular. Por curioso, ha dicho ya, entre otras cosas, que guarda de recuerdo una tarjeta VIP de Génova, porque como iba todos los días, pues se quedó una. Y ha dicho también que la última vez que vio a Mariano Rajoy fue para acompañarle a una óptica. Le cambiamos las gafas. No me lo creo. Sí. Pero vamos a ver. ¿Cómo que la última vez que vio a Rajoy le acompañó a una óptica? ¿Pero de qué estamos hablando? Supongo que la siguiente vez fue cuando Rajoy ya les echó de Génova. Pero quiero decir, la ¿Pero última cuando vez... se le cayeron las gafas? ¿Por qué le pegaron? No, por el primo... No. Vamos a ver. La última vez que vi a Rajoy fue para acompañarle a una óptica. Le cambiamos las gafas, porque las que tenía eran muy antiguas, de pasta amarillenta. Es que parece todo un chiste de verdad. O sea. Totalmente. Cada vez que habla es así, es tremendo. Ha sido detenido en Torre Pacheco, en Murcia, un marroquí por adoctrinamiento y enaltecimiento del terrorismo yihadista. Torre Pacheco es noticia por eso. Y ha sido noticia durante las últimas horas. Estamos viendo ahora
al bigote sin bigote. Bigotes ya sin bigote ni barba. O sea, sí, sí. Ha sido trending topic Cepeda tortilla. Y yo he pensado, pero vamos a ver, estamos estirando Cepeda, lo de... tortilla. Sí, estamos estirando lo de Operación Triunfo. Pero no, es que Cepeda es trending topic ya porque en sus redes sociales, en Instagram, se puso a hacer una tortilla. ¿Ah, sí? Sí, con 7 huevos. 7 huevos. Era para bastante. Quitó la tortilla. No, creo que era para él para mucho tiempo. Ah, bueno, o para un par de sentadas. 7 huevos, queso de cabra, que fue muy criticado por la gente. ¿Dónde vas con el queso de cabra? Sí. Bueno, el caso es que entre fans y detractores, la tortilla de Cepeda hubo un momento que se situó por encima de Cataluña. ¿En serio? Sí. En cuanto a preocupaciones nacionales. Hablo, ya no digo trending topic. Gracias, Ferchu, a ti, Rafa, por ponernos al día de lo que se está cociendo en redes sociales. Vamos a llamar, como siempre hasta ahora, al bueno de Albert Ronald Morales. 10 y 18 minutos, yo que le conozco bien. Vaya bailecito que se está echando Albert con esta música. Albert, buenos días. Buenos días, Rafael. Sí. A que no me equivoco. No. Y además es una canción que fue muy éxito por allá en los años 80. Claro. Esto es una composición de Simón González y es El caballo viejo. Es una historia muy bonita y fíjate que habla de un río que nos divide en la frontera de Venezuela y Colombia, que es el río Arauca, y habla de un árbol que florece y da una flor y un perfume delicioso que es el guamachito. Bueno, Albert, yo te propongo que esta temporada, que empezó en septiembre, la temporada radiofónica, sea, en cuanto a alimentos, la temporada de las legumbres. Sí, señor. Pero incluso cuando entre el calor también, ¿eh? O sea, no vamos a dejar las legumbres porque llegue el calor, porque las haremos en ensalada, pero las haremos. Claro, y es que la idea que hemos tenido tú y yo es que vamos a rescatar las legumbres y sobre todo que la gente entienda que no solamente es para comer cocidos, para hacer potajes, para tomar plato de cuchara, sino que también cuando haga calor en las ensaladas las legumbres caen muy bien. Hay muchísimas posibilidades para tomar las legumbres, incluso en salteados, en fin, en tortillas, que se pueden hacer de muchísimas maneras. Pero además yo te propongo que ampliemos la temporada, aunque esté ya bien entrada la temporada, y la nombremos también, digamos, la temporada del bailecito y del ejercicio. ¿Qué te parece? Sí, señor. Acuérdate que desde octubre yo vengo molestando y comentando a mis oyentes. No, molestando no, muy acertadamente. y en las conferencias, en los seminarios que hemos tenido en el Club de Amigos de Intereconomía, he invitado a todos mis alumnos a que el problema es movernos, porque el movernos y alimentarnos bien tiene que ir de la mano. Claro. Y el problema es que una persona mayor, pues para caminar a veces les cuesta, o ir a una piscina climatizada, pues es muy difícil. En cambio, como yo digo, bailar, uno baila hasta en la cocina. Claro. No importa si tiene pareja o no. Es tener un buen disquito, un buen temita como este del caballo viejo, claro, y ya se entona uno y puede bailar calientito. Por supuesto. Y el estudio que revelaba el otro día que 3 minutos bien bailaditos con un ritmo como el que estábamos oyendo, pues equivale a 10 minutos, equivale a 20 minutos de ejercicio bueno. Efectivamente. O sea que vale la pena bailar, mi querido Rafael. Fíjate qué estudio nos llega, que vamos a comentar en el día de hoy, que ha sido publicado muy recientemente y que nos llega desde el Reino Unido, y dice lo siguiente: hacer ejercicio moderado reduce el riesgo de muerte en hombres mayores. Realizar unos pocos minutos de cualquier nivel de actividad física, incluso de intensidad moderada, está relacionada con un menor riesgo de muerte en hombres mayores, según una investigación publicada en el British Journal of Sports Medicine. Este nivel más bajo de intensidad también es más apropiado para hombres mayores, la mayoría de los cuales tienen una actividad física diaria ligera. Las pautas actuales de ejercicio recomiendan acumular más o menos 150 minutos a la semana de actividad física moderada o vigorosa, dependiendo un poco de la condición de la persona, en periodos que durarían unos 10 minutos o más. Pero este patrón no siempre es fácil de conseguir,
para los adultos mayores. Para averiguar si otros patrones de actividad aún podrían contribuir a reducir el riesgo de muerte, los científicos han utilizado datos en el que han participado hasta 7.800 participantes de 24 ciudades distintas entre los 40 y los 60 años. A mí me parece que es una muestra bastante significativa. Pero buenísima, porque no se están hablando de 3 o 4 personas. Y claro, fíjate que el estudio que hicieron los americanos, no me acuerdo en este momento con qué universidad fue. Son británicos, ¿eh? Estos son británicos. Los que hablábamos del baile fueron unos americanos, sí. No me acuerdo yo la universidad, pero hablaban más o menos parecido, con la diferencia que el baile, por ser un poco más movido y ser más fácil de hacerlo y que lo puede hacer todo el mundo, decían que no solamente mejora lo que hablan aquí los británicos, sino las enfermedades metabólicas, que acuérdate el problema que tenemos con ella, la diabetes, el sobrepeso, la obesidad, pues es una manera de ir quitando este tipo de posibilidades de llegar a extremos, como hemos visto, y la verdad es que, fíjate que aquí nos están dando la razón, el ejercicio moderado, porque no necesita uno irse a machacarse a un gimnasio. Hombre, no. Ni salir a trotar por el barrio a dar 3, 4 vueltas. Estamos hablando de 10 minutos diarios como mínimo. 10 minutos, a partir de 10 minutos mejor, pero si son mínimo 10 minutos de actividad física moderada, que puede ser pues un paseíto a buen paso, es decir, a ritmo ligero, sí. O bien, lo que dices tú, Albert, un par de canciones bailaditas en la cocina o en el salón. Exactamente. Ahí ya tiene uno esos claro. 10 minutos que están pidiendo estos científicos, que me parece que es razonable, y además porque si no hay movimiento, si no hay ejercicio en cualquier edad que se tenga, tenemos problemas serios con la salud, porque el organismo, nuestras células necesitan movimiento, nosotros somos seres de movimiento, claro. Por lo tanto, así como necesitamos comer, respirar, beber, también necesitamos movernos. Bueno, pues en este espacio y en esta sección nos comprometemos hasta lo que queda de temporada y probablemente un poco más a seguir reivindicando nuestras legumbres, que además son maravillosas las legumbres españolas, Albert, hay que decirlo. Y la variedad que tenemos tan impresionante. Sí, sí. Y además de eso, vamos a seguir promocionando, naturalmente, este pequeño movimiento, pequeño o gran movimiento, cada uno en la medida que pueda. Exactamente. Son las 10:25, vamos con nuestra receta del día. Nos hacía falta un arrocito esta semana y ya tenemos el arrocito, Albert. Absolutamente maravilloso y delicioso. Hemos preparado un arroz con alcachofas y jamón. ¡Qué bueno! Bueno, y más cositas que vamos a contar. Para 4 personas vamos a necesitar unos 300 gramos de arroz arbóreo, vamos a utilizar hoy. Sí, lo venimos usando en los últimos 3 arroces con fíjate. Sí, muy rico además. Y es muy rico, y la proteína que tiene. Y otra cosa que se me olvidaba, mirando yo la tabla de composición, también es uno de los más bajos en almidón, fíjate. Ah, qué bien. Vamos a utilizar 6, 8 alcachofas, por ejemplo, un par de cebolletas, un puerro, una zanahoria, un poquito de jamón serrano. ¿Tenéis jamón vegetariano, además? Sí, tenemos jamón vegetariano. Lo que no tenemos es serrano, pero bueno, vegetariano sí. Un jamoncito vegetariano para los que seáis vegetarianos o veganos. Vamos a utilizar unas gotitas de zumo de limón natural, unas cucharadas de salsa de tomate casera, agua, aceite de oliva virgen extra, sal, unas hebras de azafrán y un poquito de perejil. ¡Qué bueno! Sí, ya sé lo que nos van a decir algunos, que el azafrán es caro. Bueno, pero se le pone un par de hebritas o incluso se puede utilizar cúrcuma, Albert. Sí, el que parezca que el azafrán es muy caro, le puede poner cúrcuma, aunque le cuento que es que el azafrán le da un sabor muy particular cuando se utiliza en la cocina. Bueno, vamos a pelar y picar la cebolleta y el puerro finamente, lo ponemos a pochar en una paellera con un poquito de aceite, pelamos también la zanahoria, la cortamos, añadimos ahí a la cazuela, sazonamos y cocinamos hasta que cojan un poquito de color. Cortamos nuestro jamón en taquitos, lo añadimos, rehogamos un poco, pelamos las alcachofas, las cortamos en 4 a medida que se van pelando, se colocan en un bol con agua y limón para que no se oxiden. Introducimos y rehogamos brevemente. Le ponemos ahí las hebritas de azafrán, la salsita de tomate casera, le ponemos el arroz, mezclamos bien todos los ingredientes, cubrimos con agua o con caldo de verduras, ya saben, 3 partes de caldo por cada parte de arroz. Sazonamos, cocinamos durante 18-20 minutos, le ponemos a punto de sal,
cubrimos con un pañito limpio, dejamos que repose durante 4 o 5 minutos, le ponemos bien de perejil picadito por encima y servimos este delicioso arrocito, Albert. Fíjate lo sencillito que es este plato. Y muy económico, Y sí, y no tiene pretensiones grandes. Sí. Pero para mí este arroz tiene de todo. Tiene de todo porque los ingredientes así lo ameritan. Primero, la proteína, que siempre hablamos de la proteína. Este arroz tiene un 8%, el jamón tiene un 18%. Como ven ahí nos subimos a un 26% de proteína. Suficiente, es una ¿no? proteína suficiente. Uh-huh. Y luego, pues, las alcachofas. Fíjate que estamos en plena temporada de alcachofa. Sí. Y la gente que viene un poquito flojita, con la cara un poco pálida, estamos bajitos de hemoglobina, con tendencia a que el hierro se nos ha bajado, pues es que la cantidad de hierro que tiene las alcachofas es una maravilla para tomarlas. Uh-huh. Y por supuesto la zanahoria que se ha puesto aquí y todas las verduras, pues le da un toque de, primero, muchas vitaminas, sales, minerales, oligoelementos, ya ves la proteína en lo que la tenemos, luego micronutrientes, fibra por cantidades impresionantes, y te vas a ver qué increíbles en cuanto a calorías. Este arroz no pasa de 100 calorías, el plato de 100 gramos. Pues entonces ya sabes lo que voy a hacer, Albert. 2 platos. Hombre, claro. Me voy a poner doble ración, porque una cosa tan rica con tan pocas calorías hay que aprovechar. Hay que aprovechar, y además fíjate también el perejil que siempre le han puesto. La vitamina C, ¿no? Se ha puesto la vitamina C ahí, el tomate, el licopeno, que es antioxidante, y la vitamina A. Y luego el sabor, el color, y este es un arrocito también que los niños lo van a disfrutar mucho. Y lo van a disfrutar muchísimo, ¿sabes? Este es un platito para que lo tomen desde el niño hasta el mayor de 90 o 100 años. Efectivamente. Pues vamos a dar un teléfono para más información, si te parece, Albert. Claro que sí, es el 91 619 5414. Lo repetimos para toda nuestra audiencia. 91 619 5414. Y no se les olvide que el día 6 de marzo arrancamos curso en el Club de Intereconomía. Es sobre los ciclos circadianos y todo lo que es compatible y no es compatible de los alimentos, porque hemos hablado de la incompatibilidad de las frutas, pero no hemos abordado el tema de la incompatibilidad y cómo los ciclos determinan una buena salud o una mala salud. Pues ya lo saben, el día 6 de marzo, que si no me equivoco es martes, Albert. Sí, martes. ¿A qué hora más o menos? A las 5 de la tarde. 5 de la tarde, martes, día 6 de marzo, esa charla, ese taller con el bueno de Albert Ronald Morales. Ya saben que tienen un teléfono al que llamar, que es el del Club de Amigos de Intereconomía, 91 616 2464, 91 616 2464. Un abrazo muy fuerte, amigo. Un abrazo, mi querido Rafael, a ti y a todos los oyentes. 10:31. 10:35 minutos, como todos los martes, está con nosotros Antonio Banda, consejero delegado de Phil Capital. Don Antonio, buenos días. Hola, buenos días. Estos días se ha publicado que los pensionistas que se jubilen hoy van a perder una media de 350 euros al mes de poder adquisitivo a lo largo de su retiro. ¿Qué podemos hacer los trabajadores ante esta situación, don Antonio? Bueno, primero plantearnos que las pensiones van a cambiar, ¿no? Y que claramente el cambio va a venir de la mano de la reducción, no incrementarlo. Sí, porque el modelo definitivamente no da para más, ¿no? No, además, de hecho, fíjate que lo llevamos, aparece diariamente en los periódicos en portada. O sea, es una preocupación que yo creo que no solamente el gobierno, sino todos los que están legislando sobre pensiones están afrontando. Lo que pasa que a ver cómo consigues que se pongan de acuerdo. O sea, esto es una cosa que no sirve una decisión partidista, sino que tiene que ser algo pensando para todos, porque los pensionistas somos todos. Entonces, claramente el sistema no se sujeta. Hay que pensar cómo en el futuro vamos a cobrar mucho menos de lo que estamos cobrando ahora, y desde luego la primera solución que tenemos que pensar es buscarnos la vida nosotros, ya que el gobierno no nos va a dar la solución, el Estado no va a pagarnos menos. Pues si queremos tener una vida tranquila jubilados, tendremos que ahorrar por nuestro lado. Y eso, pues claramente a través de los fondos de pensiones, ¿no? ¿Por qué no son rentables los fondos de pensiones? Bueno, porque actualmente los fondos de pensiones era algo con lo que el único valor que tenía era fiscal, ¿no? O sea, llegaba el mes de diciembre y pensabas cuánto tenías que aportar para ahorrarte fiscalmente. Si tenías el dinero lo aportabas, si no lo dejabas para otro año. Y entonces
Esa misma intención tenían los bancos, no han gestionado los fondos de pensiones. Exclusivamente se han dedicado a colocarlos entre sus partícipes con el sentido fiscal, ¿no? De decir, bueno, voy a ahorrarme esto. Entonces, no hay fondos rentables, no hay una estructura de fondos dispuesta para acceder al cliente normal. Los fondos son imposibles, todavía siguen usando el fax para hacer los traspasos. O sea, las gestoras de pensiones y los fondos de pensión actuales son algo del pasado y desde luego nada que ver con el futuro. Lo que es del presente y del futuro es Phil Capital 50, ¿no? Sí, nosotros viendo esa situación en fondos de pensiones, llevamos casi 4 años intentar lanzar un fondo de pensiones distinto, un fondo de pensiones que llegue a cada uno de los partícipes de acuerdo a su necesidad de riesgo y que sea un fondo barato y que esté preocupada por la gestión, ¿no? Y eso creemos que lo hemos conseguido, ¿no? Llevamos 2 meses, casi hemos tardado 4 años en que nos aprobase la Dirección General de Seguros por el modelo en el que nosotros lo que intentamos es lanzar un fondo de pensiones en el que todos los pensionistas o todos los partícipes del fondo de pensiones paguen lo mismo, que es 50 céntimos al día, y gestionar ese fondo pensando en la rentabilidad y las necesidades de rentabilidad que tienen los inversores. Y estamos intentando cambiarlo. Vamos creciendo y vamos sobre todo intentando darnos a conocer entre la gente para que tenga claro, hay 10 millones de personas que tienen fondo de pensiones y la mayoría tienen fondo de pensiones sin rentabilidad. Lo que intentamos es cambiar eso. Pues vamos a decirle a nuestros oyentes cómo pueden acceder a Phil Capital 50. Bueno, a través de nuestra página web van a tener la información y es www.filcapital.com, Filcapital, F-E-E-L Capital. Don Antonio Banda, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene, son las 10 y 38 minutos. 10 y 43 minutos, pues sí, toca hablar de libros con Fernando Ballesteros. Ferchu, ¿qué tal? Buenos días de nuevo. Buenos días, Rafa. ¿De qué hablamos? Vamos a hablar de Camino Soria, que es un disco de Gabinete Caligari, efectivamente. Y una canción del mismo nombre. Del mismo nombre. La canción, digamos, central de ese disco, ya mítico del grupo madrileño, disco que cumplió hace unos meses los 30 años, desde 1987. Sí. Bueno, pues Eddie Clavo, que es el batería de la banda, el batería de Gabinete Caligari, un grupo fundamental para entender la historia del pop español de las últimas 3 décadas, ha editado un libro en el que revive cómo fue la grabación, cómo fue la gestación, la idea, por supuesto también el diseño, todo lo que al final desembocó en esa obra discográfica, Camino Soria, un disco que vendió más de 300.000 unidades y que se convirtió en un pequeño granito para un grupo que nació en las profundidades del underground y que poco a poco fue evolucionando hacia un primer puesto dentro del pop español. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay en este libro, en este Camino Soria? Pues obviamente un estudio en profundidad de cómo se gestó aquel disco, porque está hablando uno de los protagonistas, uno de los 3 protagonistas junto a Fermi y junto a Jaime Urrutia. La voz de Eddie Clavo lo que logra es transportarnos de manera intensa y crítica también a ese momento que fue fundamental en la cultura musical de nuestro país, cuando los grupos de la llamada movida madrileña estaban evolucionando a algo diferente. La movida ya no era la movida, eran unos grupos que habían estado allí, en algún momento se les colgó la etiqueta, pero que habían evolucionado, y ya cada uno además había evolucionado hacia un territorio, y algunos estaban en el pop más tradicional, en el rock and roll, en otras cosas como Fangoria, o en un pop rock de facturación muy autóctona y muy personal, como es la de Gabinete Caligari. Es verdad que es muy difícil encontrarle a Gabinete Caligari equivalentes en la música internacional. Ellos nacieron obviamente con muchísimas influencias, también del exterior, pero poco a poco las fueron metiendo en su tamiz y al final lograron un sonido propio. Y ese sonido estaba en Camino Soria, y cómo se llegó a él es lo que nos narra Eddie Clavo de una forma además bastante amena. También nos habla de las canciones, de los temas, de la sangre de tu tristeza, de la fuerza de la costumbre.
de otra forma, Rafa, el libro es nostálgico, lo dice el propio autor. ¿Por qué? Porque habla de un disco por el que han pasado ya más de 30 años y porque nos traslada, de paso, a todo lo que estaba pasando en la escena musical de la década de los 80. Él, obviamente, lo vivió en primera persona y ahora lo reconstruye en las páginas de esta obra, en la que comenta, entre otras cosas, que nunca quisieron ser convencionales. Dice Eddie Clavo: siempre nos gustó desmarcarnos de lo normal. En vez de irnos a Nueva York, nos fuimos a Soria. Y ojo, entre todas las anécdotas, los chascarrillos que cuenta de cómo se gestó aquel disco mítico, obviamente el grupo no funcionaba ni en horarios de oficina ni en oficinas, sino en bares. El calor del amor en un bar, ya sabes, que decía otra canción de Gabinete Caligari. Y allí, y con un concierto en Cuenca que tenían en el horizonte, en apenas unas horas, pues decidieron que el proyecto se iba a llamar Camino a Cuenca. Luego se dieron cuenta que la cosa rimaba muy mal, que no tenía prácticamente correspondencias, y al final se olvidaron de ese concierto en Cuenca, lo dieron por supuesto, pero decidieron bautizar el disco como Camino Soria. Seguro que alguno en Cuenca dirá: joder, qué pena, ¿no? Pues Hubiera sí. estado bien Camino Cuenca. Nuestra amiga Mazalia Aguilar, que siempre hace patria, Claro. chica de Cuenca. Y sin embargo es verdad, yo no sé si es porque llevamos 31 años oyéndolo, pero Camino Soria suena mejor, y ahora Camino Soria se lee mejor gracias a este libro que ha escrito su batería Eddie Clavo, el batería de Gabinete Caligari. Qué bien. Gracias, Ferchu. A ti, Rafa. Espléndida la crónica, como siempre. Son las 10:48. Maestro José Luis Jiménez, buenos días. Buenos días, a la paz de Dios. Oye, pues yo me gusta más Camino a Cuenca, ¿qué quieres que te diga? Está bien. Sobre todo Por que dice, discrepar, más que nada. dice, no, que le van poniendo Miranda a Cuenca. Pues queda como mucho mejor. Oye, Ha puesto una cara a Joaquín Fernández como diciendo, pero eso- estamos en horario infantil. don no, José pero Luis. eso... O sea, pero entramos No, siempre no, en las no. disquisiciones. No, no pasa nada. Usted tranquilo, no se preocupe. No, pero Corremos sí- un tupido velo. Sí, sí. No, vamos a ver, hay un... Déjeme cambiar de asunto. La Fundación Marx tiene un museo en Cuenca que te pones mirando de frente y tiene Claro. unas vistas maravillosas. De lo que estábamos hablando. Que soy de muy museos. malpensados. Estábamos hablando de museos en todo momento. Entre Cuenca y Soria, ¿qué ciudad le gusta más, don José Luis? Usted que conoce España como la palma de su mano. Hombre, es que no tiene nada que ver. Es mucho más bonita Cuenca y tal, pero Soria tiene unas peculiaridades fantásticas. Tiene una mantequilla, la Muy mantequilla rica. de Soria, que es fenomenal. Y tiene la ermita de San Saturio, Sí. que yo siempre me acuerdo de ese sitio, porque ¿no has estado en Soria, Ferchu? He estado, sí, he estado. Un Hace sitio- muchos años. Un sitio muy bonito, con mucho encanto, ¿eh? Y donde está el parador de Sí. Soria es una preciosidad. Sí, sí, sí. Y estamos hablando de sitios donde, ya que con Albert se habla mucho de temas naturales, me parece que se llama una empresa Soria Natural, no sé cómo era, que es, digamos, Sí. de que es muy buena en el sentido de que hace mucho tiempo, como está muy deshabitada, han podido hacer cosas, digamos, ecológicas, etcétera. Sí, Por lo señor. tanto, Soria, y además nos metemos ya en poesía, Hombre, amigo claro, mío, por favor, don Gustavo Adolfo Becker. ¿eh? Y algún Machado también por ahí cercano También, nos queda. también por aquí. ¿De qué hablamos, don José Vamos Luis? a hablar de King Novak, pero ya que habéis hablado de gato, hay dos películas de La chica del gato, una del 43 y una habla de Arniches. Y entonces está dirigida por Ramón Cuadreni y eran los protagonistas Josita Hernán, Juan Espantaleón y Fernando Fernán Gómez. Ujú. Y en el 62 Clemente Pamplona hizo una adaptación y era Gracita Morales la protagonista. Por tanto, en esta sección tenemos para casi todo. Claro que sí. King Novak ha cumplido 85 años y una película para mí cuasi mítica es Picnic. Luego daremos algún dato de Picnic, pero podemos escuchar la música de Picnic, ¿os parece? Claro. Venga. Suena muy bien, ¿no? No, es una maravilla. Vamos a ver, entre otras cosas, tuvieron 2 Oscars. Obtuvo 2 Oscars, mejor dirección artística y mejor montaje, y 4 candidaturas: mejor película, mejor director, mejor actor de reparto con Arturo Connell y la mejor música. O sea que estamos hablando de alguien, o sea, de alguna película estupenda. Es una película del año 55. Es la primera película que fue protagonista King Novak, Sí. pero amigo mío, yo la he estado repasando un poquito y entonces estamos hablando de un reparto, solamente 2 más: William Holden y Cliff Robertson y Rosalind Russell. Vamos a ver, hay un tema que le llaman el striptease, que no es un striptease real, estamos en el año 55, donde está al lado del río y está él, que es un caído por allí a ver qué es lo que caza el chico, William Holden, y entonces con una chica está una especie de bailando, y King Novak aparece en un plano donde está en un puente y empieza a bajar las escaleras del puente, y a King Novak, que tiene un talle maravilloso, aparte de unos ojos increíbles, haciendo movimiento y bailando.
se llaman striptease, vamos, está hablando. Sí, claro, sí. Fenomenal. Pero, amigo mío, y entra también el erotismo aquí, porque estamos hablando del año 55, en una crítica dice Miguel Ángel Palomino, dijo en el diario El País, un título mítico y en su día de lo más polémico que presenta en forma de oscuro melodrama los turbios amoríos de un inquietante aventurero, Holden. Aunque el paso del tiempo, etcétera. Berlinchón en El País, con este dramón en el Estados Unidos más profundo, el torso desnudo de Holden se saltó la censura. Podríamos seguir. Estamos hablando de una película realmente fantástica. Estamos hablando de una mujer como Kim Novak. No sé si a vosotros os gusta Kim Novak. Una gran actriz y un auténtico bellezón. Yo siempre digo de ese tipo de actrices y de actores que ya es prácticamente imposible encontrar, porque ahora lo que hay es otra cosa, ¿eh? Sí. Fernando. Hombre, el Hollywood clásico, claro. Por eso digo. Es que por eso es el clásico. Aquella gente ya es imposible que podamos volverla a ver, porque ya no. Vértigo, Me enamoré de una bruja. Estamos hablando de unas películas, tú fíjate, y estamos hablando de Alfred Hitchcock, que también tenía un mito que ya le sacaba casi la cabeza en cuanto a altura a Hitchcock. Y también tiene otra película fantástica que es Paul Joy, en donde ella, que era bastante ligona, en el caso fue ligada por Frank Sinatra. Estaba también echando otro vistazo a la película y eso, claro, hay una escena donde él tiene una especie de celos, está ya cantando. Ahí sí que hacen también una striptease, pero una striptease dentro de lo que son los cánones, digamos, tradicionales, que no hay un desnudo, sino que simplemente es que va cambiando de traje tal, y está cantando. Está Frank Sinatra, que aparece en unos primeros planos con los ojos azules tan bonitos que tenía Frank Sinatra, y hay un momento en que ya no aguanta más y dice que corte aquello, no sé cuántos más. Estamos hablando de unas películas fantásticas. Y yo creo que también había que recordar a un señor que se llama Trump, que no es un trampero, pero por ahí que es el presidente de los Estados Unidos, que hizo una grosería, una patochada y tal, cuando Kim Novak, sobre Kim Novak me refiero. Digas, ¿eh? No, claro. Me sorprende de alguien tan moderado como Trump. Una hortera como la copa un pino. Que haya metido la pata también con Kim Novak. No sé si no recordaréis que Kim Novak posiblemente no hizo lo que mejor, se había hecho un tema en la cara y le habían hecho un desastre, total y absoluto. En la entrega de los Oscars, ella fue, y lo mínimo que hay que tener es con un mito, es un poco de, digamos, de decencia intelectual. Mire, con el respeto es suficiente, ¿no? Simplemente, respeto. O con educación, sin más. Nada, no te voy a decir nada. Pero entonces, Trump hizo un discurso donde la puso a carne de un burro. Vamos a ver. Pues muy mal. Eso no se puede hacer con una señora, sea quien sea, pero si además es un mito de Hollywood, pues mucho menos. Mucho menos. Muy mal. Y luego hay otra película donde ella también protagonista, es la historia de Eddie Chin, que es una gran melodía, donde con Robert Taylor, y él hace, Eddie Duchin fue un artista, de tanto pianista como compositor, buenísimo, murió muy joven, creo que a los 42 años, se hace una película sobre él, y en donde hay una escena donde se toca el piano, y también trae la música de la banda original de la película, de Eddie Duchin, con quien no va el protagonista, Robert Taylor, que suena el piano, ¿te parece? Vamos allá. Intereconomía. Noticias. Son las 11 de la mañana, a las 10 en Canarias. Muy buenos días. La declaración del que fuera presidente de Cataluña, Artur Mas, en el Tribunal Supremo ante el juez Pablo Llarena continúa y llega salpicada por esa confirmación de la propia Ana Gabriel de que no piensa acudir mañana a la citación con el alto tribunal, de que se mantendrá en Suiza prófuga de la justicia. A sus puertas, a las puertas del Supremo, el jefe de los senadores del PDeCAT, Josep Lluís Cleries, se ha referido así al último movimiento de Gabriel. Nosotros creemos que cada persona hace lo que cree con su defensa y no creemos que nada tenga que perjudicar a nada. Lo que ha de hacer la justicia es ver lo que ha hecho cada uno y nada más. Entonces, si uno viene o no viene, creemos que son cosas distintas. También tenemos que hablar del caso de Gürtel, en este caso no en el juzgado, sino en el Congreso, porque Álvaro Pérez, alias El Bigotes, el hombre en Valencia del cabecilla de la trama Francisco Correa, comparece ante la Comisión de Investigación sobre la supuesta financiación irregular del Partido Popular. A preguntas del portavoz de Esquerra en esa comisión, de Joan Tardá, sobre los vínculos del PP con toda esa trama, El Bigotes se ha pronunciado así. Las empresas de Correa han trabajado con todo el PP. Con todo el PP. Entonces, decirle aquí ahora con quién hemos trabajado, pues hemos trabajado con todos, pero en Barcelona, en Andalucía,
en el País Vasco, claro, pero si yo veo el hemiciclo cuando hace un plano, una televisión, y estoy allí sentado en el patio y veo a lo mejor el plano del hemiciclo, yo sigo viendo a los mismos. Y mientras, para evitar estas situaciones, desde el Partido Socialista, su secretario general Pedro Sánchez ha anunciado, lo ha hecho en Espejo Público, su intención de reunir a sus exsecretarios generales en una iniciativa formativa. Vamos a hacer una escuela de gobierno en el mes de marzo, donde van a estar todos los exlíderes del Partido Socialista, tanto Rubalcaba como Felipe, que está pendiente de confirmar, pero espero que acuda, como José Luis Rodríguez Zapatero, como Joaquín Almunia. En definitiva, vamos a hacer una gran escuela de gobierno y, en consecuencia, creo que es importante que todos aquellos que han tenido responsabilidades de gobierno pues puedan volcar y compartir su experiencia con aquellos cuadros que esperemos puedan gobernar el país en los próximos años. Y en lo económico hablamos de las exportaciones, porque han crecido en 2017 un 8,9% respecto del año anterior. Alcanzan 277.000 millones de euros. Es el máximo en la serie histórica para un acumulado anual. Eso sí, el déficit comercial se coloca en 24.744 millones de euros debido al aumento de las importaciones. La secretaria de Estado de Comercio, Marisa Poncela, lo ha explicado así. Es cierto que el precio del petróleo está ahora más bajo que lo que estaba antes de la crisis, pero está casi al doble, bueno, no tanto como al doble, pero casi al doble que lo que teníamos, por ejemplo, hace 2 años, que estaba a $35 el barril de Brent y hoy está a 62 más o menos el barril de Brent. Hablamos de otro asunto porque la Policía Nacional ha detenido en Torre Pacheco, en Murcia, un marroquí. Lo ha hecho por captación, adoctrinamiento y enaltecimiento del yihadismo. Y este sujeto había evolucionado, dicen las fuerzas de seguridad, de forma peligrosa hasta el punto de que incluso consideraban podía llegar a participar en actos terroristas de carácter violento. Subasta del Tesoro en esta jornada en la que hemos visto cómo España ha vendido más de 1.300 millones de euros en letras del Tesoro. Hemos señalado en los activos a más corto plazo, los de 3 meses, las ha colocado al menos 0,507% frente al menos 0,526% de la subasta anterior. Es decir, se sigue cobrando por colocar ese activo, pero se ha cobrado algo menos. También hemos conocido ya el índice ZEW de confianza inversora en Alemania. Se coloca en febrero en 17,8 puntos frente a los 16,5 que se esperaba. Es decir, el ZEW sale mejor parado de lo previsto por los expertos. En el tiempo real, avances para el selectivo del 0,25% hasta 9.830 puntos. También sube, pero de forma testimonial, casi plano, el CAC parisino, arriba 4 centésimas, se coloca en 5.258 recortes. Del 0,05 para el Eurostock se sitúa en 3.406 puntos, caídas del 0,11 para el DAX alemán hasta 12.371 y más claras la tendencia en Londres, donde el FTSE se deja medio punto porcentual a esta hora hasta los 7.211 puntos. Miramos a las divisas. Un euro se cambia por 1,2345 dólares y 132,24 yenes. En las materias primas, el barril de Brent pierde un 0,76%, está en 65,17 dólares. El de tipo West Texas abajo un 0,51, se coloca en 62,07 dólares. Hasta aquí las noticias. Si quiere estar al tanto de la última hora, de la mejor información económica y bursátil, siga con nosotros y de forma permanente en intereconomía.com.